¿Alguna vez te has preguntado quién fue Cam, el enigmático hijo de Noé, cuyo legado ha sido envuelto en mitos y malentendidos? Seguramente conoces la gran historia del diluvio, la embarcación que resistió la furia de las aguas y la nueva era que surgió cuando los océanos retrocedieron. ¿Pero qué sabemos realmente de los 3 varones que repoblaron la tierra? Hoy nos adentraremos en una travesía repleta de enigmas, controversias y repercusiones históricas formidables. Cam no fue simplemente uno de los herederos de Noé. Sus descendientes dieron vida a algunas de las civilizaciones más influyentes del mundo antiguo, desde las templadas riberas del Nilo hasta las fértiles planicies de Mesopotamia. A lo largo de los siglos, sin embargo, su historia se ha visto distorsionada. Leyendas posteriores lo han vinculado equivocadamente con tabúes étnicos y se le ha atribuido una maldición que carece de fundamento bíblico. Para reconstruir el camino de Cam, debemos regresar al instante decisivo en que Dios optó por renovar la humanidad. El planeta se había sumido en la corrupción, la violencia se había propagado sin control, y en medio de aquel caos, Noé, hombre justo y obediente, recibió la orden de erigir un refugio flotante. Tras el diluvio, cuando las aguas finalmente cedieron, Noé y su familia pisaron un suelo purificado, un lienzo en blanco para reescribir el destino de la especie humana. Es en ese punto donde cobran vida las figuras de Cam, Sem y Jafet. No eran meros testigos del renacer del mundo, sino los auténticos patriarcas de naciones venideras. Sin embargo, sus rutas no se desarrollaron de igual modo. Mientras algunos de sus linajes florecieron, edificios de imperios y rutas comerciales monumentales, otros tropezaron con conflictos internos, luchas por la tierra y rivalidades que marcarían el pulso de generaciones. En el transcurso de la historia, Cam ha ocupado un lugar protagónico en innumerables discusiones, convirtiéndose en el epicentro de interpretaciones contrapuestas y, a menudo, movidas por intereses ajenos al texto original. ¿Qué sucedió de verdad con este hijo de Noé y de qué manera enlaza su testimonio con las naciones y pueblos que dejarían huella en los anales de la humanidad? A lo largo de los siglos, han surgido exégesis tergiversadas que pretendieron respaldar teorías erróneas sobre la supuesta inferioridad o maldición de ciertos grupos étnicos, pese a que nada de esto encuentra sustento en las Escrituras. Sin embargo, ¿qué relato nos ofrece la Biblia cuando la leemos sin prejuicios? En los próximos capítulos, desentrañaremos paso a paso cada matiz de su narrativa, cotejaremos las descripciones de Génesis 9, 20-27 con el entorno cultural y político de Oriente Próximo, analizaremos cómo el linaje de Cam, especialmente a través de su hijo Canaán, dio origen a reinos y clanes que moldearon rutas comerciales, alianzas y conflictos durante milenios, y reflexionaremos sobre las enseñanzas que podemos extraer de los aciertos y errores de nuestros ancestros. Pero antes de sumergirnos en este estudio, dirijamos nuestro corazón hacia lo alto. Te pedimos, Dios de sabiduría, que ilumines nuestra mente mientras exploramos tus palabras. Enséñanos a discernir la verdad más allá de las leyendas y a comprender la historia de Cam con fidelidad. Que tu espíritu nos guíe para captar tanto las bendiciones como las lecciones ocultas en este relato ancestral, y que cada descubrimiento fortalezca nuestra fe y nos acerque más a tu voluntad. Te rogamos, Señor, que nos concedas tu entendimiento para interpretar las Escrituras con precisión y poner en práctica sus enseñanzas en cada aspecto de nuestra vida diaria. Que tu palabra sea lámpara en nuestro camino, iluminando nuestras decisiones y fortaleciendo nuestra fe frente a los desafíos. Al descubrir la historia de Cam, no solo buscamos datos históricos, sino principios que transformen nuestro carácter, humildad al reconocer nuestros errores, valentía para defender la verdad y compasión para con todas las naciones. Si esta narración ya ha encendido tu interés, regálanos un me gusta y comparte este video para que más personas se sumen a este estudio. Queremos conocer tu opinión. Deja en los comentarios anhelo profundizar en la historia de Cam y cuéntanos qué aspecto te intriga más. Prepárate, porque en la siguiente sección desvelaremos el árbol genealógico de Cam, rastrearemos a sus descendientes y descubriremos cómo sus pueblos influyeron en rutas comerciales, culturas y profecías que aún impactan al mundo. No te lo pierdas. Después del diluvio, el mundo recibió una segunda oportunidad para renacer. La tierra, que había sucumbido a la corrupción y la maldad, fue purificada por la justicia divina, y un nuevo capítulo de la historia comenzaba a escribirse. El arca de Noé finalmente se posó sobre las nieves del monte Ararat, y de ella descendieron Noé, su esposa y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. A partir de ese instante, cada uno de ellos se convertiría en el pilar de civilizaciones enteras.
Sem daría origen a naciones que habitarían las fértiles mesetas de Mesopotamia. Cam, cuyas descendencias se expandirían hacia las riberas del Nilo y las costas del Mediterráneo, fundando reinos de comerciantes y conquistadores, y Jafet, cuyas tribus se dispersarían hacia las regiones más septentrionales, esparciendo su legado por montañas y praderas. Pero no bastaba con poblar la tierra, cada linaje enfrentaría sus propios desafíos. Sem tendría que mantener la fe en medio de culturas multicerebrales, Cam se vería envuelto en disputas territoriales que definirían imperios, y Jafet lidiaría con las inclemencias de climas inhóspitos para fundar asentamientos duraderos. Todo lo que ocurriera durante aquellas primeras generaciones influiría en rutas comerciales, alianzas diplomáticas y profecías transmitidas de padres a hijos. En este recorrido descubriremos cómo los descendientes de cada uno de estos hermanos moldearon costumbres, idiomas y estructuras de poder que perduran hasta hoy. También analizaremos los símbolos, monumentos y relatos orales que nos permiten rastrear sus pasos a través de milenios. Acompáñanos en esta exploración profunda del árbol genealógico de Noé y de las naciones que brotaron de su hogar, porque en sus historias encontraremos lecciones sobre obediencia, resistencia y el propósito eterno de Dios para la humanidad. Cam no solo escapó del diluvio, sino que se alzó como el tronco de dinastías poderosas que forjarían imperios y culturas distintivas. Cuando Dios bendijo a Noé y a sus hijos con la orden de multiplicaos y llenad la tierra, renovó el mismo mandato dado a Adán y Eva, marcando el inicio de una era de expansión y esperanza. De aquel pacto divino surgieron tres grandes ramas familiares, cada una con un papel único en el nuevo mundo, pero también enfrentando dificultades propias de la reconstrucción tras el desastre. De Sem provendrían los pueblos semíticos, hebreos, arameos y árabes, y de él nacerían figuras clave como Abraham, padre de la fe, y, en última instancia, Jesús, el Mesías prometido. Jafet, por su parte, encabezarían clanes que se dispersarían hacia las regiones del norte, dando origen a tribus europeas y a sociedades famosas por su destreza en el comercio y la navegación. En cambio, Cam se convertiría en el ancestro de cuatro grandes linajes: Cus, desde cuyas tierras emergieron los reinos de Nubia y Etiopía, reconocidos por su saber astronómico y estructuras palaciegas; Mitzrayim, que asentó los imprescindibles cimientos del antiguo Egipto, cuna de una civilización que legó pirámides, escritura jeroglífica y avances en irrigación; Phut, o Put, cuyos descendientes poblaron áreas del norte de África, reputados por sus habilidades guerreras y su control de rutas comerciales costeras; y Canaán, cuyos pueblos, hebreos incluidos, llenaron de ciudades amuralladas y pactos territoriales levante y sirvieron de crisol religioso y cultural. No obstante, esta expansión no estuvo exenta de fricciones, disputas por manantiales, tensiones tribales al fijar fronteras y la lucha diaria contra climas áridos o inundaciones periódicas. Cada grupo tuvo que adaptarse, construir alianzas y, a veces, enfrentarse militarmente para consolidar su territorio. A través de mujeres tejedoras y artesanos, sacerdotes y comerciantes, el legado de Cam se impuso en templos y mercados, creando un entramado de rutas que unirían África con Asia Occidental y sentarían las bases de intercambios que perduran hasta hoy. En este viaje descubriremos cómo la herencia de Cam, sus conquistas, sus tratados y hasta sus errores, influyó en la formación de imperios, en la diversidad de creencias religiosas y en las profecías que aún resuenan en la historia de la salvación. Prepárate para conocer a fondo el árbol genealógico de Cam, los polos de poder que nacieron de su descendencia y el modo en que su estirpe modeló la faz de la tierra antiguamente renacida. La estirpe de Cam no solo se extendió por el norte de África y el Levante, sino que también dejó huella en grandes núcleos de poder que, con el paso de los siglos, se convertirían en puentes entre Europa y Asia Menor. Mientras Sem forjaba el fundamento espiritual de los pueblos semíticos y Jafet se alzaba como vínculo entre las naciones del norte y la familia elegida, los hijos de Cam emergieron como los verdaderos artífices de la civilización antigua. De sus cuatro ramales principales surgieron reinos tan emblemáticos como el egipcio, cuna de la ingeniería monumental, donde la agricultura irrigada y la escritura jeroglífica marcaron un antes y un después en la historia, y Babilonia, bajo el legado de Nimrod, donde la astronomía y los códigos legales, como el famoso Código de Hammurabi, establecieron las primeras bases del derecho. En Canaán, creadores de ciudades-estado fortificadas, se tejieron tradiciones religiosas y se definieron rutas comerciales que más tarde facilitarían el encuentro cultural con Israel. Y no menos relevante fue el aporte de los fenicios, marinos audaces y comerciantes incansables, quienes diseñaron rutas por el Mediterráneo,
Fundaron colonias en la costa de España y difundieron uno de los alfabetos más influyentes, precursor del griego y de nuestros sistemas de escritura modernos. Gracias a ellos, conceptos científicos, mitos y artes se entrelazaron en intercambios que transformaron el mundo antiguo en una red de conocimiento compartido. A pesar de su enorme influencia, Cam sigue siendo objeto de debates, pues algunas interpretaciones históricas tergiversaron su figura. No obstante, al revisar las escrituras sin prejuicios, descubrimos que su verdadera herencia no fue una maldición, sino un legado de innovación, comercio y cultura que pavimentó el camino para generaciones venideras. Si este relato ha despertado tu curiosidad y quieres profundizar aún más en la genealogía de Cam y su impacto global, déjanos un me gusta, comparte este video y comenta "Quiero aprender más sobre Cam" para que juntos sigamos desvelando los secretos de la antigua humanidad. Cam y sus descendientes no solo inauguraron la primera escritura fonética y dominaron las artes de la navegación, sino que también acogieron a los israelitas cuando llegaron a Egipto, donde Jacob permanecería por años en la tierra del hijo de Cam. Egipto, una de las potencias más imponentes que ha conocido la historia, tiene sus raíces en el linaje de Cam, llamado Am en hebreo, y de allí emergieron avances revolucionarios como la construcción de canales, la arquitectura monumental y los desarrollos hidráulicos que cambiaron para siempre la agricultura del Nilo. Pero junto a este progreso florecieron tensiones. No todas las naciones descendientes de Cam conservaron la fidelidad al pacto divino. Varias optaron por prácticas idolátricas, erigieron altares a deidades locales y desoyeron las advertencias proféticas, lo que derivó en reprimendas y castigos históricos según los relatos bíblicos. Con el paso de los siglos han circulado interpretaciones erróneas que llegaron incluso a utilizar el nombre de Cam para justificar prejuicios étnicos o negarle derechos a pueblos enteros. Sin embargo, al examinar el texto sagrado con objetividad descubrimos que jamás se decretó una maldición permanente sobre toda su estirpe. La Biblia simplemente describe a Cam como uno de los 3 hijos de Noé, cuyo aporte fue decisivo en la conformación de las primeras ciudades, rutas comerciales y expresiones culturales de la humanidad. Aunque algunas de sus dinastías se apartaron de Dios y experimentaron consecuencias, desde exilios forzados hasta derrotas militares, ello no desacredita el legado innovador de esta rama familiar. Algunos eruditos modernos especulan que las crónicas antiguas, junto con hallazgos arqueológicos en Tel el Amarna y en las tumbas de Tebas, podrían arrojar nueva luz sobre cómo los pueblos de Cam influyeron en la propagación de ideas religiosas, sistemas legales y técnicas de irrigación que hoy consideramos fundamentales. Continuaremos desenmarañando estas pruebas mientras reconstruimos la historia auténtica de Cam y su verdadero impacto en el mundo antiguo. No existe ningún fundamento bíblico que respalde una maldición general sobre todos los descendientes de Cam. La condena mencionada por las Escrituras recayó únicamente sobre Canaán, uno de sus hijos, y jamás se extendió al resto de su estirpe. No hay vestigio alguno en la palabra que sugiera inferioridad de los pueblos de Cam. A lo largo de la historia, esta tergiversación fue empleada de manera equivocada para avalar injusticias y prejuicios que carecen de sustento teológico. Lejos de ser malditos, los hijos de Cam demostraron ser pioneros en innovación y poder. Sus reinos, desde el floreciente Egipto hasta las ciudades-estado cananeas, Babilonia y los enclaves fenicios, atestiguan la capacidad de estas naciones para erigir monumentos colosales, tejer complejas redes comerciales y desarrollar sistemas de escritura y leyes avanzadas. Su legado incluye no solo avances arquitectónicos y científicos, sino también profundas contribuciones al arte, la astronomía y la civilización tal como la conocemos. Una revisión objetiva de los textos sagrados nos permite restaurar la verdad. El presunto castigo sobre la casa de Cam es un mito que se utilizó indebidamente para oprimir a pueblos enteros. Al leer Génesis con atención, descubrimos que Cam es presentado como uno de los 3 pilares de la nueva humanidad, junto a Sem y Jafet, y que de su linaje surgirían culturas tan diversas y sofisticadas como las del antiguo Valle del Nilo y las orillas del Mediterráneo. Ahora bien, si la Biblia no describe ningún agravio permanente contra los descendientes de Cam, ¿qué ocurrió realmente entre este patriarca y su padre Noé para encender tanta controversia? El episodio de la desnudez de Noé es uno de los pasajes más debatidos y enigmáticos de Génesis. ¿Por qué se emborrachó Noé? ¿Cuál fue la ofensa de Cam y en qué consistió su error? ¿Por qué este breve relato ha alimentado interpretaciones tan encontradas a lo largo de los siglos? A lo largo de los siglos, este pasaje ha provocado infinidad de exégesis y debates, pero ¿qué revela realmente sobre el carácter de Noé y el rumbo de la humanidad? Tras el diluvio,
Noé y su familia iniciaron una etapa decisiva en la reconstrucción del mundo. Convertido en agricultor, Noé plantó por primera vez una viña, y fue allí donde se estrena en la Biblia la mención del vino y sus efectos embriagantes. Al probar aquel fruto fermentado, cayó en la ebriedad, quedando desnudo y expuesto dentro de su tienda. Este episodio no solo subraya que Noé, pese a ser descrito como justo y sin mancha, no era invulnerable, sino que también desempeñaba un papel clave en la reordenación de la creación. De arquitecto del arca pasó a labrador del suelo reseco por el diluvio. Su vulnerabilidad nos recuerda la advertencia bíblica contra el abuso del alcohol. El vino es burlón y la bebida fuerte alborotadora. Todo aquel que por ella yerra no es sabio. Proverbios 21. Es muy probable que Noé, al ser el primer humano en experimentar vino tras la catástrofe, ignorara los riesgos de la fermentación y su poder de alterar el juicio. Sin embargo, aquella primera vendimia marcó un antes y un después. Su estado de embriaguez no se presenta en el texto como un pecado flagrante, sino como una falla humana que lo dejó indefenso ante la mirada de sus propios hijos. En nuestra próxima sección analizaremos cómo reaccionaron Sem, Cam y Jafet ante este incidente, y qué consecuencias tuvo ese gesto de descuido para las generaciones posteriores. Además, profundizaremos en cómo las antiguas tradiciones judías y las interpretaciones rabínicas explican el significado simbólico de la desnudez de Noé y el vino de su viña. No te lo pierdas. La humanidad estrenaba un nuevo capítulo, pero la fragilidad de Noé en ese instante desató un suceso que repercutiría por generaciones. Cam, padre de Canaán, descubrió a su progenitor desnudo, lejos de mostrar discreción, corrió a narrar lo que había visto a sus hermanos. Este gesto convierte a Cam en protagonista de uno de los episodios más discutidos del Génesis, pero ¿qué implica realmente ver la desnudez de Noé? La interpretación más sólida desde el punto de vista bíblico sostiene que Cam no se limitó a contemplar la vulnerabilidad de su padre, sino que lo ridiculizó. En lugar de cubrirlo o guardar silencio, eligió comunicar la escena con un aire de burla, posiblemente lanzando comentarios que herían la honra familiar. En la cultura hebrea, la desnudez tenía una carga simbólica profunda. Exponerse sin pudor suponía una ofensa grave contra la dignidad de la persona. Burlarse del cuerpo de un progenitor significaba romper las normas de respeto y lealtad tan valoradas en el antiguo Israel. Además, este momento no solo afectó la relación inmediata entre padre e hijo, sino que allanó el camino para consecuencias legales y espirituales. El relato bíblico registra cómo esta falta de reverencia motivó la maldición sobre Canaán, hijo de Cam, alterando para siempre el destino de su linaje. Al revelar sin recato la imagen de Noé, Cam puso en evidencia no solo la fragilidad humana de su padre, sino también la fragilidad de un pacto que buscaba restaurar la justicia divina tras el diluvio. En el próximo segmento indagaremos en la reacción de Sem y Jafet, quienes actuaron con discreción y reverencia, y veremos cómo su actitud marcó la diferencia entre bendición y juicio en la familia de Noé. Sigue con nosotros para descubrir cada detalle. Cuando Cam expuso la vulnerabilidad de Noé en lugar de resguardarla, quebrantó un principio fundamental: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Su falta de reverencia no solo avergonzó al patriarca, sino que lanzó una sombra sobre todo su linaje. A lo largo de los siglos, han surgido interpretaciones que buscan explicar este episodio de formas muy distintas. Una hipótesis sostiene que ver la desnudez de un progenitor equivale a cometer un abuso sexual, pues en otras partes de la escritura esa expresión aparece como eufemismo de relaciones ilícitas. Sin embargo, el relato de Génesis no alude a ningún acto carnal ni describe agresión alguna, simplemente dice que Cam contempló a Noé sin ropa y corrió a contarlo. No hay indicio de que se haya cometido un ultraje físico. Su falta consistió en mancillar la dignidad de su padre mediante la burla y la falta de discreción. Otra propuesta especula que Cam intentó usurpar la autoridad familiar al profanar la intimidad de la madre de Noé o de una de sus concubinas, con la ambición de arrebatar el liderazgo del clan. Pero esta teoría carece de base textual, ni el Génesis ni ninguna tradición judía o patrística lo respalda. Más bien, la narrativa se enfoca en la deshonra verbal y en el desprecio a la figura paterna, no en una conspiración sexual o política. Al entender estas posturas, queda claro que el error de Cam no fue un delito de abuso, sino una infracción contra la práctica de la discreción y el respeto familiar. Su actitud contrastó con la de Sem y Jafet, quienes, al cubrir prudentemente a su padre y caminar de espaldas para no mirar su desnudez, demostraron lealtad y honor.
Ese gesto de cortesía silente sería premiado con bendiciones que su hermano despreciado no recibiría jamás. Las ambiciones de Cam no se limitaron a una falta de respeto. Al exponer la vulnerabilidad de su padre, sembró la semilla de un cambio profundo en la herencia familiar. En contraposición, Sem y Jafet reaccionaron con suma deferencia. Recogieron un manto, lo colocaron sobre sus hombros y retrocedieron sin mirar, cubriendo a Noé con absoluto recato. Con ese gesto, honraron el mandamiento de respetar a los padres y protegieron la reputación del patriarca, mostrando cómo la discreción y la lealtad fortalecen los lazos familiares. El error de Cam, por tanto, fue un acto de deshonra, no un delito físico ni una intriga contra la madre de Noé. La Biblia señala con claridad que vio la desnudez de su padre y salió a contarlo, sin insinuar ninguna conducta ilícita. Esa exposición verbal fue suficiente para desencadenar consecuencias. Noé pronunció juicio sobre Canaán, hijo de Cam, como recordatorio de que la falta de respeto trae consigo repercusiones que pueden perdurar más allá de una generación. Más allá de este episodio, la narrativa nos deja varias enseñanzas fundamentales. El valor de la discreción. Cubrir la vulnerabilidad ajena es un acto de compasión y honra. El poder del ejemplo. La conducta de Sem y Jafet fue reconocida con bendiciones divinas, mientras que la de Cam resultó en un reproche. La responsabilidad generacional. Aunque la ofensa recaiga en un individuo, sus consecuencias pueden afectar a toda su descendencia, por lo que cada acción personal trasciende lo inmediato. Este incidente, sin embargo, marca solo el inicio de un relato más amplio. Las decisiones de Cam y sus hermanos influyeron en el destino de pueblos enteros, forjando alianzas y creando tensiones que resonarían a lo largo de la historia. En la próxima sección descubriremos cómo aquel acto de deshonra se tradujo en dinámicas políticas y sociales en las naciones nacientes, revelando el alcance de la promesa y la advertencia divina en la reconstrucción de la humanidad. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Noé descargó su ira sobre Canaán y no sobre Cam, quien fue el responsable directo? El episodio de la maldición de Canaán es uno de los pasajes más enigmáticos y frecuentemente distorsionados de la Biblia. Durante siglos, intérpretes malintencionados han usado este texto para respaldar prejuicios y justificar abusos contra pueblos enteros, pero ¿qué revela realmente el Génesis sobre este acontecimiento? Tras despertar de su embriaguez y descubrir la afrenta de su hijo menor, Noé proclamó: «Maldito sea Canaán. Será siervo de siervos frente a sus hermanos». Llama la atención que el patriarca no pronunció ninguna maldición contra Cam, sino contra su propio nieto. Esto plantea tres interrogantes fundamentales. ¿Por qué recayó la sentencia en Canaán en lugar de en Cam? Se suele malinterpretar que el castigo se extiende a toda la estirpe de Cam, cuando el texto bíblico señala con precisión al linaje de Canaán como objeto de advertencia. ¿En qué consistió el error de Cam y cómo afectó a su hijo? Al exponer sin pudor la vulnerabilidad de su padre, Cam quebrantó el principio del respeto filial. Esa falta de reverencia acabó recayendo sobre la generación siguiente, simbolizando la transmisión de consecuencias morales. ¿Fue esta maldición un juicio perpetuo o tuvo un propósito redentor? Aunque algunas tradiciones sugieren un castigo eterno, el contexto revela que la advertencia de Noé tenía como meta escolarizar a una comunidad para que aprendiera la responsabilidad y el valor de la obediencia a Dios. En este video, desentrañaremos el significado original de cada una de estas preguntas. Analizaremos el texto hebreo, compararemos versiones antiguas y veremos cómo este relato encaja en el plan de Dios para la humanidad. Además, exploraremos el legado cultural de los cananeos y por qué, a pesar de la sentencia, su historia está llena de aportes arquitectónicos, teológicos y sociales. Si te intriga descubrir la verdad oculta tras la maldición de Canaán y entender cómo este pasaje impactó el destino de naciones enteras, haz clic en me gusta, comparte este video y escribe en los comentarios «Quiero profundizar en la maldición de Canaán». Surgen tres interrogantes clave. ¿Por qué Noé descargó la sentencia sobre Canaán en lugar de dirigirla contra Cam? ¿Qué alcance tenía esa maldición y a quiénes afectaba realmente? ¿Se trató de un castigo perpetuo o tenía un propósito formativo? Profundicemos en cada una de estas cuestiones. 1. La transmisión de la responsabilidad filial. En la mentalidad hebrea, la figura del padre abarcaba no solo su propia persona, sino también a todos sus descendientes. Algunos eruditos sostienen que, al profanar Cam la dignidad de su progenitor, estaba sentando las bases para que su estirpe repitiera ese mismo desdén. Así,
Al pronunciar juicio sobre Canaán, el hijo de Cam, Noé advertía a toda una línea genética. Dios visita la iniquidad de los padres hasta la tercera y cuarta generación, Éxodo 25, pero al mismo tiempo muestra misericordia hasta 1000 generaciones, Deuteronomio 5:10. La maldición, por tanto, no era arbitraria, sino un llamado profético a evitar el camino de la irreverencia que su abuelo había iniciado. 2. La posible participación de Canaán. Otra explicación apunta a que Canaán pudo haber sido cómplice del agravio. Aunque Génesis no lo menciona de manera explícita, algunos teóricos proponen que el joven habría no solo escuchado, sino incluso alentado las burlas contra Noé o participado activamente en ellas. De confirmarse esta hipótesis, tendría sentido que la sentencia se dirigiera directamente contra él, pues la Escritura insiste en que cada uno dé cuenta de sí mismo ante Dios, Romanos 14:12. 3. El carácter pedagógico de la maldición. Por último, cabe considerar que la maldición de Canaán cumplía una función didáctica, mostrar las consecuencias de la desobediencia y el desprecio. Si bien la narrativa bíblica describe al patriarca pronunciando un veredicto aparentemente severo, siervo de siervos será para sus hermanos, en el contexto sociocultural de la época, este anuncio habría servido para frenar comportamientos profanos y preservar la santidad del linaje justificado en Noé. En todos estos escenarios, la clave está en comprender que la sanción recayó sobre Canaán, no como un capricho, sino como advertencia y ejemplo. No se trató de un anatema eterno contra toda la familia de Cam, sino de una era de aprendizaje para las generaciones futuras. Si te intriga conocer cómo esta sentencia modeló la historia de los cananeos y las alianzas políticas en el antiguo Oriente Próximo, dale me gusta, suscríbete y deja en los comentarios quiero descubrir más sobre la maldición de Canaán. Asómbrate con nosotros mientras exploramos cómo un solo acto de irreverencia marcó el destino de pueblos enteros. Este episodio en el que Noé maldice a Canaán revela menos un ajuste de cuentas por la falta de Cam y más una visión profética sobre el destino de los descendientes de Canaán. En la Escritura, bendiciones y maldiciones suelen anticipar lo que acontecerá a pueblos enteros. Así como Dios prometió a Abraham la posesión definitiva de Canaán, Noé vaticinó el rumbo espiritual y político de los cananeos. Al declarar maldito sea Canaán, será siervo de siervos ante sus hermanos, Noé no estaba dictando una represalia inmediata, sino anunciando que la nación cananea, marcada por prácticas de idolatría, inmoralidad ritual y sacrificios humanos, terminaría siendo sometida por Israel. Esta sentencia no convoca necesariamente la esclavitud literal de cada individuo, sino que describe una condición de inferioridad y dependencia en el concierto de las naciones. A lo largo de los libros históricos, desde Josué hasta los jueces, vemos cómo los cananeos, con sus ciudades amuralladas y cultos paganos, resisten primero y luego son gradualmente desplazados por las tribus israelitas, cumpliéndose así la palabra de Noé. Arqueología y crónicas antiguas confirman que, tras siglos de convivencia y conflicto, los cananeos perdieron su autonomía ante el pueblo hebreo, ajustando el equilibrio de poder en Siria-Palestina. Esta profecía cumple una doble función. Advierte sobre los peligros de apartarse de la fidelidad a Dios y al mismo tiempo refuerza el propósito divino de establecer un pueblo que portara la revelación sagrada. Lejos de ser un castigo caprichoso, la maldición de Canaán se revela como un llamado de atención sobre la correlación entre decisiones morales y consecuencias históricas. Si quieres profundizar en cómo esta advertencia profética influyó en la configuración de las fronteras antiguas y en la narrativa bíblica de redención, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y comentar quiero saber más sobre Canaán. Acompáñanos en la próxima sección para desentrañar las claves de la conquista israelita y el legado de esta profecía. Los jebuseos y los gibeonitas, dos grupos cananeos, quedaron relegados a funciones serviles al pactar su vida con Israel. Se convirtieron en leñadores y aguadores al servicio de los sacerdotes y del templo durante el reinado de Salomón, mientras que el resto de las ciudades cananeas soportó trabajos forzados bajo su autoridad. Este cumplimiento histórico muestra que la maldición de Canaán operó como un juicio colectivo contra una nación específica, no como un estigma racial permanente. Es importante subrayar 3 puntos clave para disipar la confusión. Enfoque nacional, no étnico. La sentencia bíblica se dirigió exclusivamente a Canaán y a sus descendientes, no a todos los hijos de Cam. Cus, antepasado de etíopes y nubios, Misraim, padre de los egipcios, y Phut, vinculado a los pueblos del norte de África, no recibieron condena alguna. Cumplimiento gradual. Con el tiempo, los cananeos fueron derrotados y absorbidos por imperios vecinos,
babilonios, asirios y egipcios tardíos, hasta perder identidad propia en el crisol de Mesopotamia y el Levante. Contexto histórico y arqueológico. Fuentes externas, como las crónicas asirias y hallazgos en Tel el-Esi, confirman que las ciudades cananeas fueron sometidas a tributos, trabajos forzados y deportaciones, cumpliendo así la predicción de ser siervos de siervos sin implicar una inferioridad inherente al linaje de Cam. Al comprender que esta profecía operó como un mensaje sobre la responsabilidad colectiva y las consecuencias de alejarse de Dios, restauramos su sentido original y rechazamos lecturas equivocadas basadas en prejuicios. Dios mismo demostró que no quería el exterminio de los cananeos, sino su restauración. Un ejemplo sobresaliente es Rahab, la mercader de Jericó que, al proteger a los espías israelitas, puso su fe por encima de sus antecedentes paganos. Su confianza la salvó del derribo de las murallas y la integró de lleno en la genealogía de Cristo, Mateo 1:5, mostrando que la gracia divina trasciende cualquier origen étnico. De igual modo, en el ministerio de Jesús encontramos a la famosa mujer cananea, Mateo 15, 21-28, cuya fe soberana obligó al Señor a reconocerla como modelo de perseverancia más allá de la distinción nacional. Estos testimonios nos revelan que la maldición de Canaán no fue un lazo perpetuo para sus descendientes, sino una advertencia puntual dirigida a quienes se alejaron de la justicia. Aquellos pueblos que abrazaron la idolatría, la inmoralidad ritual o sacrificios humanos recibieron juicios temporales. Sin embargo, siempre existió la puerta abierta para arrepentirse y reconciliarse con Dios. Cuando la palabra habla de bendición a 1000 generaciones y castigo hasta la tercera y cuarta, está mostrando la tensión entre la justicia divina y su infinita misericordia. Lamentablemente, a lo largo de la historia se tergiversó este pasaje para avalar el tráfico transatlántico de africanos, basándose en la falacia de que todos los hijos de Cam estaban destinados a la esclavitud. Pero la Escritura especifica claramente que la sentencia se dirigió solo a Canaán y a su prole asentada en Canaán, la actual Palestina y Líbano, no a Misraim, Cus o Fut, cuyos linajes prosperaron en Egipto, Etiopía y el norte de África. El comercio de esclavos fue una abominable injusticia humana, jamás un decreto divino. El relato de Canaán nos deja enseñanzas poderosas. El pecado acarrea consecuencias reales, pero Dios ofrece perdón a quien se vuelve a él. Las profecías bíblicas buscan corregir y guiar, no servir de coartada para la opresión. Y, por encima de toda división, la fe sincera es el canal por el que cualquier persona, sin importar su trasfondo, puede participar en el plan redentor de Dios. En este pasaje no se habla de linajes geográficos, sino de decisiones espirituales y éticas. De Egipto saldrán príncipes, Etiopía extenderá pronto sus manos a Dios. Salmo 68 horas y 31 minutos. Estas palabras revelan que el propósito divino siempre incorporó a los pueblos surgidos de Cam, invitándolos a un encuentro de fe y redención. Dios no excluyó a ningún grupo, al contrario, tendió lazos de gracia que trascendían fronteras y culturas. Ahora que hemos desvelado la historia auténtica de Canaán, surge una pregunta clave para nuestro estudio. ¿Quiénes fueron realmente los descendientes de Cam y de qué manera influyeron en el devenir de las naciones? En Génesis 10:6 se nos presenta el tronco de su familia: Cus, origen de los etíopes y nubios; Misraim, de cuyo linaje brotó la grandiosa civilización egipcia; Fut o Put, asociado a los pueblos del norte de África; y, por último, Canaán, antepasado de los habitantes de la tierra prometida. Cada uno de estos hijos tuvo un papel único. Cus aportó avances en astronomía y comercio a través de antiguos reinos africanos, cuyos mercaderes recorrían rutas desde el Alto Nilo hasta las tierras del Yemen. Misraim erigió la cuna de imperios monumentales. Construyeron pirámides, templos y sistemas de irrigación que transformaron los desiertos en fértiles oasis. Put destacó por su destreza militar y el control de corredores costeros que conectaban Egipto con Libia y el Magreb, facilitando el intercambio de ideas y productos. Canaán, finalmente, dio origen a ciudades-estado como Jericó y Tiro, donde florecieron las artes, la diplomacia y complejas alianzas religiosas que influyeron en el levante mediterráneo. En el siguiente segmento, profundizaremos en cada una de estas ramas. Examinaremos cómo el árbol genealógico de Cam se ramificó a través del mundo antiguo, qué innovaciones trajeron sus descendientes y de qué forma sus culturas dialogaron con la fe semítica. Acompáñanos para descubrir el legado extraordinario de estos pueblos y entender por qué su historia es esencial para comprender el plan eterno de Dios. Ahora que hemos desentrañado el verdadero sentido de la maldición de Canaán, surge una pregunta más amplia:
¿Quiénes integraron realmente la estirpe de Cam? ¿Qué naciones brotaron de su linaje y de qué manera influyeron en la historia bíblica y en el devenir de la humanidad? A continuación, exploraremos cómo los 4 hijos de Cam dieron origen a civilizaciones poderosas y analizaremos su papel en el plan divino. Cam tuvo 4 descendientes directos: Cus, Misraim, Fut y Canaán, cada uno padre de pueblos que marcaron épocas. Cus, de cuya cepa nacieron etíopes, sudaneses y nubios al sur de Egipto. En las riberas del Nilo Superior, los nubios levantaron reinos como el de Kerma y Napata, famosos por su maestría en la metalurgia del hierro, su astronomía avanzada y sus carreteras comerciales que conectaban África Oriental con la península arábiga. Misraim, antecesor de los egipcios, fundó la civilización faraónica. Crearon pirámides que desafiaron al tiempo, perfeccionaron la escritura jeroglífica y desarrollaron sistemas de irrigación que transformaron el desierto en oasis agrícolas. Sus dinastías consolidaron imperios que dominaron Oriente Próximo durante milenios. Fut, también llamado Put, cuyos herederos poblaron las costas del norte de África. De ellos procedieron los antiguos libios y bereberes, y más tarde los cartagineses, célebres navegantes y comerciantes que extendieron sus colonias por Sicilia, Cerdeña y la península ibérica, llevando el legado africano al Mediterráneo occidental. Canaán, padre de los cananeos, fenicios y jebuseos en el Levante. Los fenicios erigieron ciudades portuarias como Tiro y Sidón, inventaron el primer alfabeto fonético y tejieron rutas marítimas que unieron Asia con Europa. Los jebuseos, por su parte, fueron los primeros pobladores de Jerusalén, tejieron pactos tribales y consolidaron centros religiosos que más tarde serían escenario de la narrativa israelita. Cada uno de estos pueblos dejó una impronta indeleble, desde tratados de alianza y rivalidades bélicas, hasta innovaciones culturales y religiosas que aparecen reflejadas en escrituras, tratados arqueológicos y crónicas de imperios vecinos. En la próxima sección, nos adentraremos más en las contribuciones específicas de cada rama, para comprender cómo la descendencia de Cam modeló la geopolítica, la religión y el comercio del mundo antiguo. En el vasto tapiz de la historia, el linaje de Cus se hizo presente con fuerza en Egipto durante la dinastía 25, cuando los cusitas ascendieron al trono y gobernaron el Nilo con autoridad propia. Aquellos monarcas, originarios de Nubia, no solo fusionaron costumbres egipcias y nubias, sino que impulsaron obras monumentales, restauraron templos milenarios en Tebas, construyeron nuevas pirámides en Jebel Barkal y fortalecieron las relaciones comerciales con Asiria y Media. La Biblia reconoce a Etiopía, o Cus, como una nación respetada y temida. ¿Podrá el etíope cambiar su piel o el leopardo sus manchas? Jeremías 13:23, y alude a sus territorios más allá de los ríos de Cus, Salmo 87, 4. De aquel reino descendieron personajes como el eunuco etíope que Felipe evangelizó en el camino de Gaza, convirtiéndose en uno de los primeros conversos africanos, Hechos 8, 27-39, y el faraón Tiraca, quien apoyó al reino de Judá contra la invasión asiria, 2 Crónicas 16:8. Además, Cus desarrolló centros urbanos como Napata y Meroe, famosos por sus fábricas de hierro, su arte en el trabajo del bronce y su influencia en las rutas caravanas que cruzaban el desierto del Sáhara. Por su parte, Misraim, el nombre hebreo de Egipto, vio nacer una de las civilizaciones más sofisticadas de la antigüedad. Sus ingenieros concibieron canales de riego que domaban las inundaciones del Nilo, sus arquitectos alzaron las pirámides de Giza y Luxor, y sus escribas compilaron los primeros textos médicos y religiosos en papiros. En el relato bíblico, Egipto sirve de escenario para la historia de José, vendido como esclavo y luego elevado a visir, la huida de Jacob y la dramática liberación de Israel bajo Moisés. Durante 4 siglos, los egipcios sometieron a los hebreos a trabajos forzados, edificando ciudades de almacenaje y extrayendo recursos del delta, hasta que el poder divino interrumpió aquel yugo. En el siguiente bloque profundizaremos en cómo la cultura y la tecnología de Misraim no solo condicionaron su propio imperio, sino que también dejaron legado en Grecia y Roma, influenciando la filosofía, la medicina y las artes. Acompáñanos para descubrir cómo estas antiguas potencias forjaron el mundo que hoy conocemos. Tras la liberación de Israel, la Biblia relata que los hebreos fueron sometidos a trabajos forzados y obligados a levantar ciudades de almacenaje para el faraón, conocidas como Pitum y Ramsés, Éxodo 1:11. Estos centros, hoy identificados arqueológicamente como Tel el Mascuta y Antir, no solo aseguraban el abastecimiento del imperio, sino que también servían de guarnición militar para controlar el delta del Nilo.
A pesar de esta opresión, la Escritura anuncia que el Señor Todopoderoso los bendecirá, diciendo: «Bendita sea Egipto, mi pueblo», Isaías 19:25, un pasaje que anticipa la reconciliación futura entre Israel y su antiguo cautor. Entre los enemigos más frecuentes de Israel estuvieron los filisteos, descendientes de los casluitas, una rama de Misraim, que se asentaron en la costa cananea. Famosos por su pericia guerrera, edificaron 5 ciudades amuralladas: Gaza, Ascalón, Asdod, Gate y Ecrón, y forjaron un estilo de vida marítimo que incluyó el comercio de metales y la elaboración de cerámica distintiva. Su dominio se prolongó hasta la llegada de David, cuyas gestas contra Goliat y contra los príncipes filisteos marcaron el fin de su hegemonía. Por su parte, Put, otro de los hijos de Cam, alude a los pueblos bereberes y libios del norte de África. Durante la dinastía 22 de Egipto, un faraón de origen libio llamado Sesonki, Sisac, ascendió al poder en el 5º año de Roboam, invadió Jerusalén con un ejército de 1000 carros y 60.000 jinetes, 2 Crónicas 12, 2-4. A su lado marcharon mercenarios libios y cusitas, consolidando una coalición que pildeó tesoros del templo y debilitó el reino de Judá. Este episodio testimonia la influencia militar de los pueblos de Put y su capacidad para articular alianzas transfronterizas. Finalmente, Canaán se erigió como patriarca de los cananeos, fenicios y jebuseos que habitaron la franja de Gaza, el monte Líbano y las colinas de Judea. Estos pueblos fundaron urbes como Tir, Sidón y Jerusalén, crearon sistemas de fortificaciones avanzadas y establecieron redes comerciales que conectaban Mesopotamia con el Mediterráneo. Su legado cultural incluyó innovaciones en la fundición de bronce, ritos religiosos dedicados a Baal y Asera, y tradiciones marítimas que influyeron en las posteriores colonias fenicias en el occidente. En el siguiente segmento, profundizaremos en cada una de estas civilizaciones, sus conquistas, sus pactos con otros reinos y las huellas que dejaron en la arqueología y en la tradición bíblica. No te lo pierdas. La tierra que Dios prometió a Abraham y a sus herederos estaba ocupada por los pueblos surgidos del linaje de Cam. Antes de que los israelitas pusieran un pie en Canaán, la región que hoy abarcaría Israel, Palestina, Líbano y partes de Siria, esa zona estaba dominada por cananeos, eteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, cada uno con su propia organización urbana y creencias politeístas que, con el tiempo, degeneraron en prácticas idolátricas y ritos que contradecían la justicia divina. Las ciudades-estado de ese territorio eran verdaderos centros de comercio y cultura: Jericó, con sus murallas reconstruidas tras la conquista de Josué; Tiro y Sidón, puertos floridos donde los fenicios inventaron el alfabeto fonético y tejieron redes navales por todo el Mediterráneo; Betel y Jerusalén, moradas de profetas y reyes que servirían de escenario para los grandes relatos de la Biblia. Sin embargo, la inmoralidad ritual, los sacrificios humanos y la adoración de Baal y Asera llevaron al Señor a ordenar la expulsión de esos pueblos, para que sepáis que yo soy el Dios vivo. Josué 3:10. El cumplimiento de esa promesa, sacar a los israelitas de Egipto y conducirlos a tierra que fluye leche y miel, Éxodo 3:8, no solo liberó a un pueblo oprimido, sino que marcó el fin del dominio de las naciones de Cam en aquella región. Los testimonios arqueológicos confirman la destrucción de ciudades cananeas y la reconfiguración demográfica que dio origen a las 12 tribus de Israel. Esta narración nos enseña que Cam, a través de sus 4 hijos, Cus, Misraim, Fut y Canaán, fue progenitor de civilizaciones que dejaron huella indeleble en la historia universal y en la revelación bíblica. Nos recuerda, además, que los mandatos de Dios implican tanto responsabilidad moral como bendición prometida. La obediencia trae prosperidad, mientras que el abandono de sus caminos conduce a la ruina. Si este viaje por el árbol genealógico de Cam ha despertado tu interés, regálanos un me gusta y suscríbete para no perderte la próxima entrega. Déjanos en los comentarios: quiero conocer más sobre Cus, Misraim, Fut y Canaán, y dinos cuál de estas naciones antiguas te intriga más. Acompáñanos en el siguiente capítulo para profundizar en las maravillas y desafíos de cada una de estas ramas familiares. Al concluir este repaso de las 4 ramas de Cam, surge una nueva pregunta: ¿qué fue de sus descendientes con el paso de los siglos? Comencemos por Cus, cuyo linaje dio origen a las grandes civilizaciones africanas. Este patriarca es considerado la raíz de los cusitas, un pueblo cuyo influjo se extendió desde el Alto Nilo hasta las montañas del este de África. En las riberas de Nubia floreció el reino de Kerma. Alrededor del 2500-1500 AC,
famoso por sus fortalezas de adobe y su talento en la producción de hierro. Más tarde, Meroe se convertiría en un centro urbano de primer orden, con palacios reales, necrópolis de pirámides escalonadas y una próspera industria textil y cerámica. Los cusitas mantenían rutas comerciales que enlazaban con Arabia, intercambiando oro, marfil y ébano por incienso y telas finas. Con la llegada del cristianismo, el reino de Aksum, siglos y 7 DC, se alzó como baluarte de la fe en Etiopía, convirtiéndose en refugio de evangelización y custodia de tradiciones sagradas, entre ellas la leyenda del Arca de la Alianza. Figuras bíblicas como el eunuco etíope de Hechos 8 ejemplifican cómo los hijos de Cus participaron en la historia de la redención, abrazando el Evangelio y extendiendo la gracia divina más allá de las fronteras de Israel. A lo largo de estos imperios africanos, la presencia de los descendientes de Cus quedaba registrada en crónicas egipcias, inscripciones griegas y manuscritos etíopes, revelando su papel fundamental en el comercio transsahariano, la metalurgia avanzada y la teología temprana de la Iglesia Oriental. Si te apasiona descubrir cómo estos antiguos reinos africanos forjaron la cultura, la fe y la tecnología de la antigüedad, dale me gusta, comparte este video y déjanos en los comentarios quiero saber más sobre el legado de Cus. No te pierdas la próxima sección, donde desentrañaremos la historia de Misraim, Put y Canaán. Las tierras de Cus, situadas al sur de Egipto, abarcan más que la mera traducción de Etiopía que aparece en muchas versiones bíblicas. Este vasto territorio incluía la antigua Nubia, corazón del poderoso reino de Kermai y más tarde, de Meroe, así como las regiones del Alto Egipto influenciadas por los cusitas. También abarcaba el legendario reino de Saba, célebre por la visita de la reina de Saba al rey Salomón, y otros dominios que hoy corresponderían al norte de Sudán y al sur de Egipto. Los cusitas se distinguían por su gran prosperidad. Sus minas de oro y sus plantaciones irrigadas por el Nilo les proporcionaban recursos excepcionales, mientras que su ejército, organizado y disciplinado, mantenía la seguridad de rutas comerciales que unían África Central con el Mediterráneo. Eruditos y cronistas de la época resaltan su sabiduría en astronomía y medicina, conocimientos que compartieron con Egipto a través de intercambios culturales y matrimonios dinásticos. La relación entre nubios y egipcios fue compleja y mutuamente enriquecedora. Durante la dinastía 25, los faraones de origen cusita, como Pille y Taara, restauraron templos y llevaron adelante proyectos arquitectónicos en Tebas y otras ciudades sagradas, fundiendo estilos artísticos egipcios con símbolos nubios. Este periodo demuestra cómo la frontera sur de Egipto dejó de ser un mero confín militar para convertirse en un cruce de civilizaciones, donde se tejieron alianzas políticas, se intercambiaron avances técnicos y se consolidó una identidad única en la cuenca del Nilo. A lo largo de los siglos, nubios y egipcios tejieron una relación compleja y vibrante, cimentada en el intercambio de riquezas y en la diplomacia de poder. El comercio fue el vínculo que más forjó sus lazos. Caravanas cargadas de oro puro, marfil pulido, especias fragantes y animales exóticos cruzaban las aguas del Nilo y los senderos desérticos para abastecer tanto los palacios faraónicos como los mercados africanos. Pero aquella conexión económica pronto dio paso a alianzas políticas y militares. En ocasiones, egipcios y cusitas se unieron para repeler invasiones de pueblos del desierto o para sofocar rebeliones internas. En otras, rivalidades por el control de rutas comerciales desataron campañas de conquista mutua. Los faraones de la dinastía 21, y más tarde, los reyes de Kerma y Napata lucharon por la supremacía del Valle del Nilo, alternando periodos de dominación con décadas de coexistencia pacífica. Más allá de las armas y los intercambios, la interacción cultural enriqueció a ambas civilizaciones. Los artesanos nubios aprendieron a esculpir colosos y a fundir bronce siguiendo modelos egipcios, mientras que los médicos de Tebas incorporaron remedios basados en hierbas africanas. Los templos de Tebas y Jebel Barkal comparten inscripciones bilingües, y los relatos de profetas como Isaías advierten: desde Etiopía vendrá gente, y desde tierra lejana alzará sus manos a Dios, Isaías 45 horas y 14 minutos, subrayando la relevancia espiritual de este vínculo. Quizá la muestra más elocuente del poder cusita fue el ascenso de sus monarcas al trono de Egipto durante la dinastía 25, cuando reyes como Pille y Taara restauraron santuarios milenarios y expandieron su influencia hasta el Levante. Aquellos faraones negros no solo gobernaron con mano firme, sino que promovieron un renacer artístico que fusionó motivos africanos y egipcios, dejando un legado que pervive en los relieves y estatuaria de Karnak y Meroe.
Este fascinante entramado de comercio, alianzas y conflictos no solo definió el destino de ambos reinos, sino que también preparó el escenario para la interacción de los pueblos de Cam con las narraciones bíblicas y la historia del mundo antiguo. Sigue con nosotros para descubrir cómo esta dinámica influyó en las profecías, en el desarrollo de rutas comerciales transcontinentales y en la memoria colectiva de dos grandes imperios. El imperio cusita, célebre en las crónicas como la dinastía 25 de Egipto, puso en el trono a soberanos como Tahara, al que el profeta Jeremías llama Rey Poderoso, Jer 38:9. Cuando Sennacherib recibió la noticia de que el monarca de Cus avanzaba con sus tropas para apoyar a Judá, Tahara organizó un ejército formidable y lanzó campañas contra el creciente poder asirio, llegando incluso a levantar el cerco de Jerusalén en defensa de su aliado Ezequías. Bajo su mandato, Egipto vivió un renacer arquitectónico y cultural. Se restauraron templos de Tebas, se erigieron nuevos pilonos decorados con relieves de estilo nubio egipcio y Meroé se convirtió en un centro de innovación siderúrgica gracias a sus forjas de hierro. Los reyes cusitas mantuvieron estrechos vínculos con Etiopía, su cuna original, y forjaron alianzas estratégicas con Libia y los pueblos de Put, reclutando mercenarios bereberes y guerreros libios para proteger las fronteras meridionales del Nilo. Esta coalición multicultural fortaleció una red de intercambios en la que circulaban especias, marfil y tejidos finos, y permitió que la influencia africana calara hondo en la corte faraónica. Al sur, el legendario reino de Saba, posible derivación de la estirpe de Cus, cobró renombre por su opulencia y sabiduría. La visita de la reina de Saba a Salomón, narrada en el primer libro de los Reyes, no solo subraya la reputación de riqueza etíope, sino también el intercambio de conocimientos en botánica, matemática y astronomía. Incluso se especula que sacerdotisas sabaeas introdujeron en Jerusalén tradiciones cultuales que más tarde influirían en la liturgia del templo. Los cusitas no fueron meros guerreros, también fueron grandes constructores. En Meroé y Napata dejaron pirámides escalonadas únicas en África, avanzados sistemas hidráulicos para nutrir sus campos y escritura meroítica, aún en gran parte sin descifrar, testimonio de un legado intelectual vibrante. Así, la dinastía cusita demostró que los pueblos de Am podían engendrar no solo potentados bélicos, sino centros de saber, fe y comercio que rivalizaban con las grandes urbes del Mediterráneo. La influencia religiosa de los cusitas se integró tan profundamente en Egipto que adoptó rasgos de la cultura y espiritualidad nubia. El Salmo proclama: de Egipto saldrán príncipes, Etiopía extenderá pronto sus manos a Dios. Salmo 68 horas y 31 minutos, señalando que los pueblos de Cus formarían parte del plan divino y en su momento se volverían al Señor con corazón sincero. Cus no fue únicamente un reino militar, sino una civilización que dejó huella en la historia bíblica y mundial. A lo largo de las Escrituras encontramos personajes cusitas que jugaron papeles decisivos en Israel. Ebed-Melech, por ejemplo, era un etíope al servicio del rey de Judá, cuya lealtad lo impulsó a rescatar al profeta Jeremías cuando fue arrojado a un cisterna para morir. Dios honra a quienes muestran fidelidad, sin importar su procedencia, y le aseguró a Ebed-Melech: esto dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: voy a cumplir mi palabra contra esta ciudad para bien y no para mal, y en aquel día te libraré, dice el Señor. Jeremías 38, 17-18. Otro ejemplo de la prominencia cusita es la legendaria reina de Saba. Atraída por la fama de la sabiduría de Salomón, viajó desde los confines de África para poner a prueba su discernimiento. Llevó consigo regalos exquisitos, mirra, oro puro e incienso aromático, y, tras conversar con el rey, reconoció no solo su entendimiento, sino también el respaldo de Dios sobre Israel. Este encuentro histórico no solo reforzó la reputación de Salomón, sino que selló un vínculo cultural y religioso entre Etiopía y Jerusalén. Además, en el periodo persa y helenístico, algunos descendientes de Cus siguieron influyendo en la vida de la comunidad judía que había regresado del exilio. Se mencionan en crónicas como intermediarios y benefactores que contribuyeron a la reconstrucción del templo y a la preservación de la fe en tiempos de crisis. Con todo ello, vemos que el linaje de Cam, y en particular la rama de Cus, no solo forjó ejércitos y gobernó imperios, sino que también supo inclinarse ante la verdad de Dios, participar en la salvación de profetas y sellar alianzas que fortalecieron la fe de Israel. Si esta sección te ha sorprendido y deseas seguir explorando la riqueza de los cusitas en la historia bíblica, regálanos un me gusta, comparte este video y deja en los comentarios: quiero más detalles sobre Cus y sus héroes de fe.
En la próxima parte, nos adentraremos en las dinastías de Misraim y Put, descubriendo cómo sus descendientes impactaron las naciones vecinas y moldearon el mundo antiguo. Desde los confines de Saba partió una monarca atraída por la fama de Salomón y su renombre en justicia, la legendaria reina de los pobres del sur, que se presentó ante él con un séquito cargado de obsequios exquisitos, lingotes de oro puro, ramas de mirra aromática e inciensos de la tierra de Cus. Viajó cientos de kilómetros por desiertos y montañas hasta Jerusalén, dispuesta a someter la sabiduría real a sus propias preguntas incisivas. Tras escuchar las respuestas de Salomón, quedó asombrada por la precisión de su juicio y por el equilibrio entre su sabiduría y su temor de Dios, reconociendo no solo su facilidad para decidir casos complejos, sino también la bendición divina que descansaba sobre Israel. La Escritura mismo consigna que la reina del sur se levantará en el juicio contra esta generación y los condenará, porque vino de los extremos de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Mateo 12:42. Subrayando el impacto de aquel encuentro como símbolo de que los pueblos de la rama de Cus estaban destinados a ser partícipes y testigos de la revelación divina. Los descendientes de Cus no solo se contaron entre aliados político-militares de Israel, sino también entre aquellos usados por Dios para manifestar su poder y misericordia en momentos decisivos. Ebed-Melech, el etíope que rescató al profeta Jeremías, y la propia reina de Saba, cuyo testimonio de fe quedó inscrito en las páginas sagradas, ilustran que el linaje africano siempre formó parte del plan redentor. Asimismo, el Señor profetizó: vendrán carros de camellos, siguiendo, los dromedarios de Madián y de Efá, todos de Seba vendrán trayendo oro e incienso, y publicando alabanzas de Jehová. Isaías 60:6. Anunciando que los productos de Egipto y las riquezas de Cus confluirían en el templo del Altísimo, integrando a estos pueblos en la adoración y en el testimonio vivo de su gloria. Ahora que hemos visto cómo los cusitas encajaron en el plan de Dios, surge una nueva interrogante: ¿qué sucedió con las otras naciones surgidas de Cam y de qué manera se relacionaron con Israel? Comencemos por Misraim, el progenitor de Egipto, cuna de una de las culturas más asombrosas e influyentes de la antigüedad. En hebreo, Misraim significa literalmente las dos Egiptos, aludiendo a sus dos grandes regiones, el Alto Egipto, al sur, fronterizo con Nubia, el actual Sudán, y el Bajo Egipto, al norte, donde se extiende el fértil delta del Nilo. De sus aguas dependía la vida de millones de personas, y sus inundaciones regulares permitieron el desarrollo de una agricultura tan productiva que permitió financiar proyectos monumentales. Ingeniería hidráulica con canales y embalses que controlaban el caudal del río. Arquitectura colosal, con las pirámides de Giza y Saqqara como testigos eternos de su genio. Evolución de la escritura, pues fueron los egipcios quienes desarrollaron el jeroglífico y el papiro, primeras bases de la comunicación escrita en el Mediterráneo. Los descendientes de Misraim no tardaron en convertirse en una superpotencia regional. Sus faraones, desde los príncipes de la dinastía I, que unificaron el Alto y el Bajo Egipto, hasta los monarcas de la dinastía 18, como Hatshepsut y Tutmosis III, impregnaron su imperio de estabilidad política, exploración militar y comercio con Palestina, Fenicia y Punt, la tierra de los inciensos. En la Biblia, Egipto aparece con un doble rostro. Refugio. José, vendido como esclavo, alcanza el poder de visir y coloca a su familia a salvo de la hambruna. Génesis 41. Oprobio. Más tarde, los israelitas padecen esclavitud durante 4 siglos, levantando ciudades de almacenaje para Ramsés y Pitum, Éxodo 1:11, hasta que Dios envía a Moisés para liberarlos. Ese contraste revela una lección central: las mismas bendiciones que sostienen una nación pueden volverse instrumento de opresión cuando el corazón se endurece. A lo largo de su historia, Egipto conoció altibajos, invasiones de los Hicsos, luchas internas, resurgimientos bajo Akenatón y Ramsés II, y finalmente la dominación asiria, persa y griega. En la próxima sección ahondaremos en Put y en Canaán, para entender cómo sus descendientes completaron el mosaico de pueblos que interactuaron con Israel y dieron forma al mundo antiguo. Si te intriga descubrir cómo los hijos de Cam sentaron las bases de nuestra civilización, dale me gusta, suscríbete y comenta: quiero saber más sobre Misraim para que sigamos explorando juntos esta apasionante historia. Misraim no solo trazó las primeras orillas del Nilo, sino que cimentó una de las civilizaciones más longevas de la historia antigua. Su legado dio origen a un imperio cuya influencia se deja sentir en cada relato bíblico. Desde los primeros libros de Génesis,
Egipto aparece como tierra de refugio y de opresión para los descendientes de Abraham. Cuando la sequía azotó Canaán, Abraham buscó socorro en Egipto y fue acogido con honores, aunque en su temor presentó a Sara como su hermana. El faraón la tomó en su palacio, pero la intervención divina preservó su integridad y al marcharse Abraham, regresó con mayores riquezas de las que llevaba al llegar. Este episodio nos muestra el delicado equilibrio entre la bendición y el peligro, según dependiera de la obediencia al Señor. Sin duda, la figura más emblemática que relaciona a Misraim con la providencia de Dios es José, hijo de Jacob. Traicionado por sus hermanos y vendido a mercaderes ismaelitas por 20 piezas de plata, alcanzó la corte de Egipto como esclavo de Potifar. Tras sufrir la calumnia de una falsa acusación, halló prisión, pero su don para descifrar sueños lo catapultó al puesto de gobernador. «He aquí que te he puesto por gobernador sobre toda la tierra de Egipto», proclamó el faraón, y, bajo la administración de José, se construyeron graneros a lo largo del Nilo, se instauraron protocolos de almacenamiento de grano y se salvó a toda la región de la hambruna. Gracias a su sabiduría, Egipto se convirtió en un faro de provisión para las naciones circundantes. Además de su papel en el relato de José, los egipcios, herederos de Misraim, desarrollaron técnicas de irrigación que ampliaron las tierras cultivables, edificaron monumentos funerarios que desafiaron al tiempo y compilaron saberes médicos y religiosos en papiros que han llegado hasta nuestros días. Su historia es una lección sobre cómo Dios puede usar a cualquier nación, incluso con sus propias fallas humanas, para cumplir sus propósitos de salvación y sustento. Si te ha impresionado descubrir el papel de Egipto en el plan divino y quieres seguir explorando la herencia de Misraim, regálanos un me gusta, suscríbete al canal y comenta «Quiero saber más sobre Misraim». En la próxima sección viajaremos hacia el norte de África para conocer a Put y, luego, volveremos a Levante con la estirpe de Canaán. No te lo pierdas. El notable crecimiento demográfico de los israelitas en la tierra del Nilo encendió las alarmas en la corte egipcia. Cuando la dinastía josefina se extinguió, surgió un faraón que ignoraba por completo los favores recibidos de José. Al contemplar la fuerza y el número de los hijos de Israel, temió que algún día se volvieran indomables y puso en marcha un plan de contención. Decretó su esclavitud, transformando aquel antiguo refugio en un escenario de opresión sistemática. Bajo el látigo de capataces implacables, los hebreos fueron obligados a edificar ciudades de graneros y a moldear ladrillos mezclando barro y paja, soportando jornadas interminables que volvían amargas sus vidas. Lo que había comenzado como una alianza, e incluso una relación de hospitalidad, se volvió un yugo que pretendía doblegar su espíritu. Sin embargo, en medio de ese sufrimiento, el Dios de los patriarcas no permaneció ajeno a su clamor. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, he escuchado sus lamentos a causa de sus opresores, declaró el Señor antes de alzar a Moisés como liberador. Así, la misma tierra que los había recibido se convirtió en testigo de la providencia divina, preparando el camino para el asombroso éxodo que cambiaría para siempre la historia de los descendientes de Abraham. La prosperidad de Israel en Egipto terminó convirtiendo a sus antiguos anfitriones en opresores, pero el mismo Dios que los juzgó con las 10 plagas no dio la espalda para siempre a Misraim. Tras el éxodo, la Escritura profetiza: «Bendita sea Egipto, mi pueblo, Asiria, obra de mis manos, e Israel, mi heredad». Con estas palabras, el Señor deja entrever que un día habrá reconciliación entre egipcios e israelitas, y en el Nuevo Testamento esa promesa se refrenda cuando José y María llevan al niño Jesús al país de Egipto para escapar de la ira de Herodes. Mateo 2, 13-15. ¿Qué aprendizajes nos deja la historia de Misraim? Dualidad de destino. Egipto aparece como refugio y generoso receptor, pero también se convierte en escenario de servidumbre. Esto nos recuerda que las bendiciones de Dios pueden transformarse en juicio si se permite que el orgullo y la opresión dominen el corazón de una nación. Providencia y soberanía divinas. Dios usó a José para salvar no solo a su familia, sino a todo un imperio de la hambruna, y más tarde lo reprendió cuando se endureció contra los descendientes de Abraham. Así, vemos que el Señor dirige la historia humana para cumplir sus propósitos de liberación y justicia. Visión profética de restauración. Aunque Egipto experimentó la mano de juicio, los oráculos bíblicos anuncian su participación en la adoración final. Vendrán carros de camellos, y publicarán alabanzas de Jehová, Isaías 60, 6, y hasta los egipcios cambiarán de parecer y se sujetarán al Señor en los tiempos venideros. En última instancia, la saga de Misraim nos enseña que toda nación,
por poderosa que sea, está sujeta al juicio y a la misericordia de Dios, y que incluso quienes alguna vez fueron opresores pueden reconocer al Señor y volver a su protección. Put, uno de los hijos menos mencionados de Cam, dio origen a los pueblos del norte de África, cuyas raíces se extienden desde las costas de la Libia antigua hasta las montañas beréberes. En el contexto bíblico, Put suele asociarse con los libios y los beréberes, grupos conocidos por su pericia militar y su dominio de rutas comerciales transsaharianas. Estos pueblos abastecían de metales, esclavos y productos exóticos a Egipto y al Mediterráneo, y sus guerreros eran reputados mercenarios en los ejércitos del faraón. Durante la 22 dinastía egipcia, un monarca de origen libio, Sesonk, identificado con el bíblico Sesac, invadió Judá en el quinto año de Roboam, liderando 1000 carros y 60.000 jinetes que incluían tropas de Put, 2 Crónicas 12, 2-4. Este episodio subraya el poderío militar de los descendientes de Put y su capacidad para influir en la geopolítica de Oriente Próximo. Asimismo, en el Mediterráneo occidental, de esa estirpe surgirían los cartagineses, quienes fundaron la ciudad de Cartago y construyeron un imperio comercial que rivalizó con Roma. Con sus trirremes dominaron las rutas marítimas hasta España y Sicilia, llevando el legado africano a todos los puertos del Mare Nostrum. La herencia de Put también se refleja en la resistencia cultural y lingüística de los beréberes, que mantuvieron tradiciones ancestrales pese a las conquistas persas, griegas y romanas. Su conocimiento de la topografía desértica y de las caravanas de sal y oro aseguró un comercio próspero durante siglos. En la Biblia, aunque Put aparece con menor frecuencia que Misraim o Cus, su influencia se atisba en alianzas militares, en el reclutamiento de fuerzas extranjeras y en el intercambio de técnicas de guerra y de navegación costera. Este recorrido por la estirpe de Put nos enseña la importancia de recordar a quienes, desde las arenas del Sáhara hasta las costas berberiscas, forjaron vínculos con Israel y con las grandes potencias antiguas. Sus aportes militares, comerciales y culturales conformaron un puente entre África y Oriente, y hoy nos invitan a valorar la riqueza diversa de los pueblos que provienen del mismo tronco de Cam. Si quieres profundizar en el legado de Put y descubrir cómo sus descendientes moldearon la historia africana y mediterránea, regálanos un me gusta, suscríbete al canal y comenta "Quiero saber más sobre Put" para que juntos sigamos explorando esta apasionante genealogía. Los libios, reputados descendientes de Put, se hicieron famosos en el mundo antiguo por su destreza militar y su estrecha colaboración con Egipto. Sus jinetes y guerreros de élite servían como mercenarios en los ejércitos de faraones y reyes israelitas. En las costas septentrionales del antiguo África, la región que hoy ocupa Túnez dio lugar a Cartago, ciudad-estado que llegó a rivalizar con Roma, forjando un imperio mercantil basado en el comercio de púrpura, aceite de oliva y metales preciosos. Más allá de las costas, los beréberes nómadas Risiliens del Sáhara erigieron una vasta red de rutas transsaharianas, conectando el interior africano con los mercados mediterráneos. Su conocimiento del desierto y de los oasis fue tan apreciado que incluso fueron contratados por potencias lejanas como Asiria y Egipto para escoltar caravanas cargadas de oro, marfil y esclavos. La Biblia atestigua la presencia de estos pueblos en la senda de la división de las naciones. Levántense, caballos, corran las ruedas. Vosotros, etíopes, y vosotros de Put que portáis el escudo, y los lidios que tensan el arco. Salmo 68 horas y 30 minutos. Con esta mención, queda patente que los libios, a quienes los egipcios llamaban Tenou, eran reconocidos por su habilidad con el escudo y el carro de guerra, y jugaban un papel estratégico tanto en batallas como en alianzas diplomáticas. Así, la estirpe de Put no solo engendró guerreros temidos, sino también comerciantes y guías que tejieron los hilos del comercio intercontinental, contribuyendo de manera decisiva al intercambio cultural y económico entre África y Oriente Próximo. Los descendientes de Put se destacaron por su maestría como mercenarios y su estrecha colaboración con Egipto en numerosas campañas militares. En el siglo X a.C., el faraón Sesonk, identificado en la tradición bíblica como Sisac, organizó una formidable expedición contra Jerusalén. En el quinto año de Roboam, Sesac, rey de Egipto, subió contra Jerusalén con 200 carros y 60.000 jinetes, 2 Crónicas 12:2. Entre sus tropas viajaban libios, beréberes y cusitas en tal número que superaron con creces cualquier defensa local. Inscripciones y relieves hallados en el templo de Karnak corroboran esta campaña, describiendo la llegada del monarca cusita libio y su triunfo sobre los reinos del Levante. Más allá de su rol bélico,
los pueblos de Put tejieron lazos comerciales sólidos con los célebres fenicios. Estos navegantes fundaron Cartago, hoy Túnez, y elevaron esa ciudad-estado a la categoría de gran potencia mediterránea. Durante siglos, Cartago rivalizó con Roma en las rutas marítimas, extendiendo su influencia desde Sicilia hasta la península ibérica. Sus trirremes, tripulados por experimentados marineros libios y bereberes, surcaban el Mare Nostrum transportando púrpura, cereales y metales preciosos, y se enfrentaron a las legiones romanas en las legendarias guerras púnicas. A la par, los bereberes del interior sahariano controlaron caravanas de oro, sal y esclavos, conectando el corazón de África con los puertos costeros. Su conocimiento de oasis y dunas fue vital para mantener el flujo de mercancías entre el sur y el norte. En conjunto, la estirpe de Put no solo aportó valientes guerreros a los ejércitos faraónicos, sino que cimentó imperios comerciales y navales cuyas huellas siguen presentes en la arqueología y la memoria de las naciones mediterráneas. Los descendientes de Put no se limitaron a ejercer como mercenarios, forjaron alianzas comerciales estratégicas con los fenicios, dominando rutas clave que unían África con el Medio Oriente, Persia y Lidia. Como dice el profeta Ezequiel, los persas, los lidios y los de Put fueron tus guerreros, colgaron escudos y yelmos en tus murallas, tus puertas abrieron su esplendor, Ezequiel 27 horas y 10 minutos. Esta imagen revela que los hijos de Put aportaron tanto fuerza militar como influencia en el tráfico de mercancías avanzadas. Entre ellos, los bereberes, conocidos como la gente del desierto, adaptaron su modo de vida nómada a las duras condiciones del Sáhara y se convirtieron en custodios de las caravanas del oro y la sal. Gracias a su dominio de los oasis y a una tradición oral rica en historias de antiguos reinos y rutas de comercio, facilitaron el cruce de camellos cargados de marfil, ébano y tejidos finos, conectando el corazón de África con los mercados de Argelia, Túnez y más allá. A lo largo de los siglos, la Confederación Bereber dio lugar a dinastías poderosas, como la de los almorávides y los iríes, que extendieron su imperio hasta Al-Ándalus e influyeron en la cultura andalusí. Hoy, sus herederos siguen hablando lenguas amazigh, entre las más antiguas del mundo, y mantienen vivas costumbres ancestrales en el Magreb central y occidental, desde la música nahua hasta la artesanía del cuero y la cerámica. La presencia de Put no se disuelve en el pasado, su legado persiste en cada zoco, en cada carabaza, en cada verso de los cantos bereberes. Su historia nos recuerda la riqueza de un tronco común que, tras ramificarse por todo el Mediterráneo y África, tejió redes de comercio, alianzas y fe que hoy podemos redescubrir. Si te ha sorprendido conocer el papel de Put y sus descendientes en la historia bíblica y mundial, deja un me gusta, suscríbete y comenta quiero profundizar en la herencia de Put para seguir explorando juntos esta fascinante genealogía. La profecía contra Egipto, Cus y Put nos recuerda que ninguna potencia terrenal queda al margen de la justicia divina. Cuando el oráculo anuncia que la espada vendrá sobre Egipto y que el sitio afligirá a Cus, caerán muertos en Egipto, Isaías 19:4, y que Put y Lidia caerán por espada, el Señor está advirtiendo que el orgullo nacional y la idolatría traen consecuencias, incluso para quienes hicieron alarde de escudos y yelmos en sus murallas. Este anuncio no solo alude al pasado, sino que apunta a momentos futuros en los que estos pueblos volverán a enfrentar juicios, recordándonos la seriedad con la que Dios valora la fidelidad. Sin embargo, la misma voz profética extiende una invitación a la reconciliación. Cus alzará sus manos a Dios, Salmo 68 horas y 31 minutos, y los productos de Egipto y las riquezas de Cus vendrán para adorar al Señor, Isaías 60, 6. De la misma manera, los descendientes de Put, los libios, bereberes y fenicios de Cartago, están incluidos en el plan de redención. Aunque su historia estuvo marcada por la guerra y la superstición, la Escritura sugiere que, en los últimos tiempos, también ellos reconocerán al Altísimo y colaborarán en la expansión de su reino. ¿Qué lecciones extraemos de este relato? Primero, que Dios ejerce soberanía sobre todas las naciones, transformando imperios y reinos conforme a sus propósitos de justicia y misericordia. Segundo, que el juicio divino busca despertar el arrepentimiento y ofrecer restauración, nunca eternizar la condena. Y tercero, que cada cultura, desde las orillas del Nilo hasta el corazón del Sáhara, tiene un papel único en la historia sagrada, son instrumentos para manifestar la gloria de Dios, para cumplir profecías y para llevar el conocimiento de su voluntad a los confines de la tierra. Al comprender el legado de Put y el destino de sus pueblos, vemos cómo el Eterno incluyó a todas las estirpes de Cam en su obra redentora.
Nos demuestra que, más allá de fronteras y etnias, todos somos llamados a formar parte de su historia de salvación. Si deseas profundizar en cómo Dios utiliza a cada nación para desplegar su plan eterno, regálanos un me gusta, compara este video y deja en los comentarios "Quiero aprender cómo Dios usa a todas las naciones para seguir descubriendo juntos estos maravillosos misterios". Surge ahora la gran incógnita. ¿Quién fue realmente Canaán, el nieto de Noé que recibió aquella advertencia directa, y cómo le fue a su descendencia a lo largo de la historia? Al despertar de su embriaguez, Noé comprendió la ofensa de su hijo menor y profirió palabras contundentes: «Maldito sea Canaán. Será siervo de siervos ante sus hermanos». Pero, ¿por qué recayó la sentencia en el hijo en lugar de su padre Cam? En la mentalidad hebrea, el honor familiar se transmitía de progenitor a hijos. Algunos estudiosos señalan que, al menos simbólicamente, Canaán habría reproducido la misma irreverencia de su padre o, cuando menos, fue representante de esa línea de conducta. De ahí que la maldición se dirigiera a él, como anuncio profético de las consecuencias morales que enfrentarían quienes no respetaran la dignidad de la autoridad paterna. No significa esclavitud perpetua e inmutable para cada individuo, sino un vaticinio sobre la posición inferior, siervo de siervos, que experimentarían las ciudades cananeas frente a los pueblos de Sem y Jafet. A partir de Canaán brotaron tribus célebres: los hititas, amorreos, jebuseos, fereceos, heveos y cananeos propiamente dichos. Habitaron en ciudades fortificadas como Jericó, Megido y Tiro, desarrollaron cultos complejos dedicados a Baal y Asera, y forjaron oficinas de gobierno, redes de irrigación y oficios artesanales que influyeron de manera decisiva en el levante mediterráneo. Con el tiempo, su afán de idolatría y sacrificios humanos desencadenó el mandato divino de expulsarlos cuando Israel, guiado por Josué, avanza hacia la tierra que mana leche y miel. El cumplimiento de esa profecía se materializa en la conquista de Canaán. Algunas ciudades cayeron tras asedios relámpago, otras pactaron tributos temporales, pero en ningún caso se impuso un yugo racial sino un juicio sobre prácticas opresivas e inmorales. Con el paso de los siglos, sus dinastías fueron absorbidas por imperios vecinos, egipcios, asirios, babilonios, y su identidad, en buena medida, se diluyó. No obstante, su legado cultural pervive en la arqueología de muros ciclópeos, en inscripciones de tablas de barro y, por supuesto, en las páginas bíblicas que relatan las vicisitudes de Jacob, los jueces y los primeros reyes de Israel. Comprender la maldición de Canaán nos ayuda a ver que la Biblia usa advertencias generacionales para señalar tanto la responsabilidad de los ancestros como la posibilidad de redención para sus sucesores. Más allá de la condena inicial, la historia de sus pueblos nos enseña que las decisiones éticas tienen repercusiones colectivas, pero que la misericordia divina siempre está abierta al arrepentimiento y al cambio de rumbo. Canaán no solo recibió una advertencia, sino que se convirtió en el progenitor de un linaje extenso y poderoso que se asentó en la región que hoy conocemos como la Tierra Prometida. De él nacieron Sidón, su primogénito y futuro núcleo de la cultura fenicia, así como pueblos como los hititas, jebuseos, amorreos, girgasitas, heveos, araditas, senios, arbaditas y semaritas. Cada uno de estos clanes cananeos perdió, con el paso de las generaciones, la unidad original, dispersándose por ciudades y territorios que luego serían escenario de grandes relatos históricos. Estos descendientes de Canaán fundaron centros urbanos clave: Sidón y Tiro, cuna de los navegantes fenicios que surcaron el Mediterráneo y sentaron las bases del alfabeto fonético; Jericó, reconocida como una de las urbes más antiguas y estratégicas del mundo, cuyas murallas presenciaron conquistas titánicas y resurgimientos arqueológicos milenarios; Hebrón, centro de referencia para los patriarcas de Israel y testigo de pactos solemnes al amparo de antiguos robles. A lo largo de los siglos, esos reinos cananeos se dividieron en federaciones de ciudad-estado, compitiendo entre sí por manantiales, rutas comerciales y alianzas militares. Su religión politeísta, centrada en deidades como Baal y Asera, influyó en rituales y festividades de pueblos vecinos, al tiempo que sus técnicas de irrigación y construcción de terrazas agrícolas marcaron un antes y un después en la capacidad productiva de la región. Cuando los israelitas, liderados por Josué, avanzaron tierra adentro, cada enclave cananeo reaccionó de manera distinta. Algunos resistieron con muros reforzados y ejércitos de carros, otros optaron por pactos temporales y tributarios. Sin embargo, la profecía de Noé se cumplió.
Los descendientes de Canaán quedaron sometidos como siervos de siervos, no por una maldición racial, sino por haber roto el lazo de respeto filial que sustentaba la armonía familiar y comunitaria. Este relato nos enseña que un solo acto de irreverencia puede proyectar consecuencias a lo largo de generaciones, moldeando el destino de civilizaciones enteras. En nuestra próxima sección, profundizaremos en cómo la interacción entre cananeos e israelitas generó transformaciones culturales y religiosas que todavía repercuten en nuestra historia. Aunque los cananeos alcanzaron un poder notable en lo político, lo cultural y lo militar, erigieron fortalezas inexpugnables, dominaron rutas de comercio y forjaron alianzas estratégicas en todo el Levante. Su fama más perdurable fue el extremo de su idolatría y sus rituales execrables. Aquellas naciones que Jehová quiso desalojar de la tierra se corrompieron a tal punto que él mismo declaró: «No os contaminéis con ninguna de estas cosas, pues así se corrompieron los pueblos que voy a echar de delante de vosotros. La tierra quedó profanada, y yo la castigué por su culpa». Los cananeos no se limitaron a alejarse de la fe en el Dios viviente, institucionalizaron prácticas abominables. Eran célebres y temidos por ofrecer hijos en sacrificio a Moloc, enviándolos a las brasas del fuego, un acto que socavaba por completo los lazos familiares y profanaba el poder de la vida. Además, introdujeron la prostitución sagrada en sus santuarios, donde sacerdotisas recorrían corredores rituales para servir a los dioses en ceremonias que mezclaban música, éxtasis y manipulación de los sentidos. Pero su transgresión no se detenía ahí. Consultaban duldenarios, recorrían senderos ocultos de hechicería y buscaban comunicarse con los muertos a través de necromantes. La Biblia advierte con claridad: «No se halle entre vosotros el que haga quemar a su hijo o a su hija en el fuego, ni el que practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivine con encantamientos, ni pregunte a un espíritu, ni consulte a un muerto». Frente a tales excesos, el juicio de Dios fue inapelable. Ordenó la destrucción de altares, tumbó ídolos y prohibió para siempre esas ceremonias en la tierra que habría de ser de su pueblo. Sin embargo, la magnitud de estos pecados también nos invita a reflexionar sobre el valor de la santidad, el respeto a la vida inocente y la vigilancia constante contra las creencias que nos desvían de la justicia divina. En la próxima sección, veremos cómo estas prácticas quedaron al descubierto en las excavaciones arqueológicas de Tel El Hammam y Jericó, y cómo las narraciones bíblicas nos guían para reconocer y rechazar cualquier forma de culto que deshonre al Creador. No te lo pierdas. Cuando los israelitas abandonaron Egipto, recibieron de parte de Dios la misión de tomar posesión de Canaán, no por mérito propio, sino como respuesta al grado de corrupción que reinaba en aquellas naciones. No es por vuestra justicia ni por vuestra integridad que vais a heredar estas tierras, sino por la maldad de estos pueblos. Deuteronomio 9:5. Bajo órdenes divinas, avanzaron hacia Jericó, cuyas imponentes murallas cayeron tras el estruendo de las trompetas y el crujir de los pasos de los sacerdotes, cumpliendo la promesa de la victoria. Los amorreos, por su parte, fueron derrotados en Gabaón cuando Josué alzó su voz al cielo y el sol se detuvo para prolongar la luz del día, según relata el libro que lleva su nombre. Aunque ciudades portuarias como Tiro y Sidón prosperaron durante siglos, también ellas recibieron advertencias: «Conságrala al Señor, todo lo que haya en ella», Josué 6:17, salvo Rahab y los suyos, pues la fe de aquella mercader de Jericó le valió el perdón y la inclusión en la genealogía de Cristo. ¿Desaparecieron por completo los cananeos después de esas campañas? Muchos piensan que fueron erradicados de raíz, pero la realidad arqueológica revela una asimilación gradual. Restos cerámicos, inscripciones y toponimia cananea persisten en capas de asentamientos israelitas, lo que sugiere que parte de la población fue incorporada, mestizada o relegada a servidumbre rural. Las ciudades de Hebrón y Betel, por ejemplo, muestran evidencias de coexistencia cultural, donde artesanos cananeos continuaron trabajando el bronce y compartiendo técnicas agrícolas con sus nuevos vecinos. Este relato nos enseña que el juicio divino puede manifestarse como conquista, pero también abre espacios para la redención y la integración social. Al comprender cómo Dios extendió misericordia incluso a aquellos que vivían bajo antiguos altares de Baal, encontramos un llamado a reconocer el valor de la transformación comunitaria y de la esperanza que nace cuando la fe rompe barreras étnicas y religiosas. Los cananeos no fueron eliminados por completo, como muchos suponen. En el reinado de Manasés, por ejemplo, aún habitaban Bet-Seán, Tacar o Dor, así como Megiddo y sus aldeas vecinas. Aquellos pueblos se aferraron a su tierra y, cuando Israel cobró fuerza,
fueron obligados a trabajar como siervos, pero jamás expulsados por completo. De este modo, un buen número de cananeos siguió viviendo entre los israelitas. Unos se fueron asimilando poco a poco en la cultura hebrea, adoptando costumbres, tradiciones agrícolas y hasta símbolos religiosos reinterpretados. Otros huyeron hacia territorios vecinos, llevando consigo fragmentos de su idioma, técnicas de irrigación y restos arquitectónicos que aún hoy revelan su ingenio. A lo largo de los siglos, su impronta permaneció viva en los muros de ciudades mixtas, en las técnicas de construcción de terrazas agrícolas y en ciertos rituales que sobrevivieron a la conquista. Comprendemos así que la maldición de Canaán no fue un castigo ciego, sino una advertencia profética contra la corrupción moral y la idolatría de su descendencia. No se trató de una condena racial, sino de un llamado a rechazar prácticas abominables y a volver los corazones hacia la justicia de Dios. Esta historia nos deja varias lecciones valiosas. La justicia divina es justa y formativa, pues señala el pecado sin anular la posibilidad de cambio. La integración cultural puede transformar un conflicto en riqueza compartida, como ocurrió cuando cananeos e israelitas trabajaron codo a codo en proyectos de irrigación y en el intercambio de saberes. La misericordia de Dios está al alcance de todos, incluso de los más rebeldes, tal como Rahab, la mercader de Jericó, demostró al acoger a los espías israelitas y ser perdonada. Si esta reflexión sobre el legado de Canaán y sus descendientes ha despertado tu interés, regálanos un me gusta, comparte este video con quienes amen la historia bíblica y deja en los comentarios: quiero profundizar en las raíces de Canaán. Sigamos descubriendo juntos cómo Dios obra a través de la historia de todos los pueblos. La historia de los cananeos nos advierte sobre los peligros de la idolatría. Al rechazar al Dios vivo y olvidarse de agradecerle, su pensamiento se volvió infructuoso y sus corazones, lóbregos. Sin embargo, este relato también revela la inmensa compasión divina para quienes se arrepienten y vuelven a Él. Tras conocer el destino de Canaán y la toma de la tierra prometida, surge una nueva pregunta: ¿de qué manera siguieron influyendo los hijos de Cam en la historia bíblica? Aunque Canaán cargó con la advertencia de Noé, sus hermanos Cus, Misraim y Put establecieron imperios que intervinieron decisivamente en la vida de Israel, y de sus raíces surgieron personajes clave. Ebed-Melech, el etíope cusita, sirvió en la corte de Judá y, al ver al profeta Jeremías languidecer en un pozo, acudió con valor ante el rey para rescatarlo. Jeremías 38. Su acto de fidelidad le valió la promesa de protección divina en medio de la catástrofe. Rahab, la cananea de Jericó, acogió a los espías israelitas y se aferró a la fe en el Dios de Israel. Gracias a ello, fue perdonada y se integró en la genealogía de Jesús. Josué 2, Mateo 1:5. La reina de Saba, monarca de Cus o Sabá, viajó desde tierras africanas hasta Salomón, transportando mirra, oro e incienso, y puso a prueba la sabiduría del rey. Su reconocimiento de la bendición divina sobre Israel la convierte en símbolo de la inclusión de los pueblos de Cam en el plan de redención. Estos ejemplos demuestran que el favor de Dios no está ligado a la ascendencia ni al origen étnico, sino a la obediencia y al arrepentimiento. Aunque algunos se sumergieron en ritos detestables, otros se volvieron hacia la justicia divina y fueron usados como instrumentos de gracia. Si quieres descubrir más personajes y relatos fascinantes surgidos del linaje de Cam, déjanos un me gusta, suscríbete al canal y comenta: quiero seguir explorando la herencia mítica para que juntos continuemos desvelando estos pasajes llenos de esperanza y enseñanza. Una figura menos conocida pero igual de sorprendente fue la reina de Saba, soberana de un poderoso reino africano, que emprendió un viaje épico hasta Jerusalén para evaluar la sabiduría de Salomón. No viajó solo por curiosidad. Su testimonio ante el monarca israelita proyectó el nombre de Dios más allá de las fronteras, y siglos después Jesús la citó como ejemplo de quien busca la verdad con corazón humilde. Otro personaje insospechado apareció en la Pasión. Simón de Cirene, originario de la costa del norte de África, fue obligado a cargar la cruz de Jesús camino al Gólgota. La tradición nos cuenta que sus hijos, Alejandro y Rufo, llegaron a ser discípulos prominentes en la iglesia primitiva, demostrando cómo el plan divino se valía de gente común para escribir la historia de la fe. El influjo de la estirpe de Cam no se detuvo allí. Moisés, formado en la corte egipcia, donde aprendió ciencias, ingeniería y tácticas militares bajo los sabios sacerdotes de Ra, utilizó esos conocimientos al regreso de Midian para guiar a su pueblo fuera de la esclavitud. Años más tarde, Salomón estableció alianzas diplomáticas selladas con un matrimonio real.
tomó por esposa a la hija de un faraón, incorporando arquitectos y artesanos egipcios a la construcción del templo. Esta apertura trajo avances tecnológicos y culturales sin precedentes, pero también sembró semillas de idolatría que, al multiplicarse, oscurecieron el corazón del rey. Con estas historias vemos que Dios elige a sus protagonistas más allá de su origen, desde reinas africanas hasta soldados forzados, pasando por príncipes de palacio, cada uno aportó al gran relato de redención. ¿Quién dirías que fue el descendiente de Cam cuyo testimonio más te impacta? Cuéntanos en los comentarios. Las naciones nacidas de Cam no solo dejaron huella en la historia de Israel, sino que sembraron las bases de las grandes civilizaciones del mundo antiguo. De Egipto heredamos las pirámides monumentales y los complejos templos de Karnak y Luxor, verdaderas obras maestras de arquitectura e ingeniería hidráulica. Los cusitas de Nubia aportaron sus conocimientos en forja de hierro y astronomía, creando observatorios naturales en las colinas de Meroé. Los fenicios, herederos de Canaán, tejieron la primera red comercial marítima del Mediterráneo, fundando puertos como Cartago y expandiendo el alfabeto fonético que hoy usamos de forma global. Más allá de los avances técnicos, estas culturas perfeccionaron las matemáticas, como el sistema sexagesimal para medir el tiempo y el ángulo, y las artes de la navegación. Los marineros fenicios mapearon costas y corrientes, mientras que los etíopes y libios desarrollaron rutas seguras a través del Sáhara, conectando mercados remotos de oro, sal y marfil. Incluso en la medicina y la escritura encontramos sus aportes. Los papiros egipcios compendian remedios botánicos, y la escritura meroítica nos revela un alfabeto africano todavía en proceso de desciframiento. La Biblia reconoce este legado cuando profetiza que Egipto, Asiria e Israel serán una bendición para las naciones, Isaías 19, 24-25, anticipando un futuro donde los logros de cada pueblo se integren en un canto común de alabanza. Lamentablemente, durante siglos el relato de Cam fue distorsionado para sustentar teorías de inferioridad y esclavitud racial, pero en ningún momento la escritura enseña que sus descendientes fueran malditos por raza. Dios, que formó un solo linaje humano, ama con equidad a todas las naciones y valora las riquezas culturales que cada una ha aportado. Hoy, al contemplar las pirámides, los monumentos nubios, las ruinas fenicias y los códices etíopes, vemos el testimonio de resiliencia y creatividad de los pueblos de Am. Su historia nos enseña que, incluso cuando sus rutas se entrelazaron con la tentación del poder o el desvío idólatra, nunca estuvieron fuera del alcance de la misericordia divina ni de la oportunidad de redimirse y colaborar en la edificación de una humanidad más rica. Si este recorrido te ha inspirado a valorar la diversidad de las culturas bíblicas, regálanos un me gusta, comparte este video y comenta anhelo descubrir más sobre los hijos de Cam para que juntos sigamos explorando las maravillas del legado amítico. Te esperamos en la próxima entrega. Las dinastías surgidas de Cam no se limitaron a levantar muros y tronos, forjaron un legado cuyos cimientos aún sostienen nuestra civilización moderna. Tras el periodo bíblico, sus pueblos siguieron innovando en cada campo del saber. Ingeniería y arquitectura. Los egipcios de Misraim perfeccionaron la técnica de la bóveda y el canto afilado de la piedra, dando lugar a joyas como la Gran Pirámide de Giza y el complejo funerario de Saqqara. Su conocimiento del alineamiento astronómico, basado en el recorrido de las estrellas, influyó en los ingenieros griegos y siglos después, inspiró a los arquitectos renacentistas en el diseño de catedrales y observatorios. Matemáticas y astronomía. En las cortes de Meroé, los cusitas midieron con precisión las fases de la luna y desarrollaron calendarios agrícolas que guiaron la siembra hasta bien entrado el siglo I después de Cristo. Estas costumbres llegaron a aliados orientales y, tras mezclarse con el saber helenístico, ayudaron a sentar las bases de la trigonometría que hoy usamos en navegación y satélites. Ciencia médica. Los papiros egipcios, legado de Misraim, recopilaron remedios con plantas del Nilo y procedimientos quirúrgicos que asomaron la punta de la medicina empírica. Escritos como el papiro Ebers fueron traducidos al griego y al árabe, sirviendo de puente para la medicina islámica y, más tarde, para los médicos de Europa medieval. Comercio y finanzas. Los fenicios, herederos de Canaán, no solo cartografiaron rutas marítimas, también inventaron formas de crédito y sociedades mercantiles. Sus prácticas de depósito, préstamo y liquidación de deudas sentaron precedentes de los bancos modernos, mientras su alfabeto fonético se difundía por el Mediterráneo hasta convertirse en la base de nuestros actuales sistemas de escritura. Gobernanza y derecho.
En Cartago y Napata, los consejos de ancianos y las asambleas guerreras presidían la vida pública, anticipando consejos municipales y parlamentos. Sus códigos de comercio, recogidos en tablillas de arcilla, establecían garantías de trato justo y sanciones contractuales que resuenan en la teoría moderna del derecho mercantil. Aún hoy, tanto en la planificación urbana, inspirada en la retícula egipcia, como en nuestros calendarios y en el estudio de la palabra escrita, respiramos el aliento creativo de los hijos de Cam. Este legado nos recuerda que los pueblos antiguos no son meros vestigios del pasado, sino fuentes vivas de ingenio que han moldeado cada rincón de nuestro mundo. Si te ha sorprendido descubrir cómo Misraim, Cus, Fut y Canaán dejaron su sello en la arquitectura, la ciencia y la cultura global, regálanos un me gusta, suscríbete para no perderte la próxima entrega y comenta quiero conocer más sobre estos legados amíticos para que sigamos desentrañando juntos estas historias fascinantes. Hoy los arqueólogos siguen maravillándose al descubrir cómo los antiguos egipcios levantaron monumentos de precisión milimétrica sin emplear tecnología moderna. Gracias a escaneos láser y estudios topográficos, sabemos que las pirámides guardan alineaciones exactas con las estrellas, un reflejo tangible de lo que el libro de Job, 38, 4-5, describe como cimientos de la tierra trazados con medidas exactas, y que su orientación con respecto al cinturón de Orión y las estrellas polares obedecía a un saber astronómico sorprendentemente avanzado. Pero la maestría arquitectónica no se limitó a Egipto. En el Levante, los cananeos alzaron ciudades fortificadas, Jericó, con sus murallas ciclópeas, Jase, con sus bastiones dobles, y Megiddo, guardián de la ruta del comercio, que asombraron incluso a los exploradores de Números 13, ciudades fortificadas, muy grandes, y vimos también gigantes, confiesan los espías. Las excavaciones de Katlen-Kenyen y Yigael Yadin han puesto al descubierto muros de más de 5 metros de grosor, sistemas de contrafuertes y puertas de pasadizo que combinaban defensa y accesibilidad para el comercio. En el ámbito de la ciencia y el cálculo del tiempo, los descendientes de Cam también dejaron huella. Los egipcios crearon el primer calendario solar basado en la alineación del solsticio de verano y el heliacal de Sirio, un modelo que influyó en los mayas y en los astrónomos griegos. Génesis 1:14 habla de las luminarias celestes como señales para las estaciones, los días y los años, y Egipto llevó esta idea a la práctica mediante relojes de sol y clepsidras que controlaban no solo el culto y la agricultura, sino también la organización cotidiana de sus aldeas. La medicina egipcia alcanzó cotas impensadas. Los papiros de Evers y Edwin Smith revelan fórmulas antibióticas a base de miel y jengibre, y técnicas quirúrgicas como la trepanación. En Ezequiel 30, 21-22 se alude a la necesidad de cura y medicina para los pueblos afligidos, un detalle que subraya la reputación médica de Misraim, cuyos sanadores usaban cataplasmas de plantas del Nilo y enjuagues con natrón para desinfectar heridas. En matemáticas, sus escribas manejaron fracciones unitarias y conceptos geométricos para proyectar canales de riego y dividir tierras inundables en parcelas exactas. El papiro de Rind, por ejemplo, contiene problemas de álgebra y geometría que asombrarían a cualquier estudiante moderno. Y en escritura, el invento del papiro supuso la primera hoja de papel, permitiendo registrar decretos, correspondencia diplomática y hasta primeros tratados de paz. Incluso los magos del faraón, mencionados en Éxodo 7:11, fueron intérpretes de signos y sueños, capaces de replicar prodigios que desafiaban la lógica. Su presencia habla de una tradición esotérica que, aunque a menudo opacada por la revelación divina, formó parte del trasfondo cultural donde Dios mostró su poder sobrenatural. Esta combinación de arquitectura, astronomía, medicina y administración nos dibuja un panorama de civilizaciones amíticas que, más allá de sus tropiezos morales, supieron transformar el mundo con su ingenio. Si te ha fascinado este viaje por los logros de las naciones surgidas de Cam, regálanos un me gusta, suscríbete y comenta quiero aprender más sobre estas antiguas sabidurías para seguir explorando juntos su legado en la historia de la humanidad. La influencia de los descendientes de Cam trascendió la mera construcción de monumentos y el desarrollo científico. Egipto se erigió durante siglos en el faro cultural y académico del mundo antiguo. Allí, Moisés recibió la educación más completa de su época, formándose en artes de gobierno, derecho y estrategia militar bajo los sabios escribas y sacerdotes de Tebas. Como afirma el libro de los Hechos, 7:22, Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y resultó poderoso en palabras y hechos, demostrando cómo ese bagaje pagano sirvió de instrumento para la liberación de Israel.
Pero el eco de Misraim no se limitó a su propia frontera. Su arte mural, su literatura sapiencial y el estilo de sus templos sirvieron de modelo para Grecia y, posteriormente, para el mundo helenístico. Filósofos como Platón y Tucídides recogieron relatos egipcios en sus obras, mientras que arquitectos griegos adaptaron elementos de pilares y frontones observados en Karnak. Por su parte, los cusitas dejaron huella en la narrativa bíblica y en la expansión del cristianismo primitivo. La reina de Saba, probablemente de linaje cusita, viajó desde el sur de África para poner a prueba la fama de Salomón. Jesús mismo aludió a ella como paradigma de fe inquisitiva, Mateo 12:42. Y en el relato de Hechos 8, un eunuco etíope, oficial de la corte de Candes, aceptó el evangelio tras escuchar a Felipe junto al camino de Gaza, convirtiéndose en uno de los primeros creyentes no judíos. Es crucial desmentir la distorsión histórica que ligó arbitrariamente a los amitas con la esclavitud racial. La Biblia nunca impuso una condena étnica sobre los pueblos de Cam. Por el contrario, muestra a sus mejores hijos, desde Moisés hasta el eunuco etíope, participando activamente en el plan de redención. Dios utiliza a todos los linajes, sin distinción de color ni origen, para manifestar su poder y su misericordia. Si te ha sorprendido descubrir cómo las culturas amíticas nutrieron la historia bíblica y dejaron su impronta en la civilización, apóyanos con un me gusta, suscríbete al canal y escribe en los comentarios "Quiero profundizar en el legado de Cam" para seguir explorando juntos estos fascinantes vínculos entre la fe y la historia. A lo largo de los siglos, la malinterpretación del relato de Cam ha servido para alimentar prejuicios raciales, pero la Escritura no respalda jamás una visión de inferioridad étnica. Como afirma Pablo en Hechos 17, de un solo hombre hizo Dios todas las naciones de la tierra, subrayando que todos compartimos un origen común y estamos llamados a la misma dignidad. Lejos de ser condenados, los hijos de Cam se convirtieron en pilares de la civilización, erigieron imperios monumentales, sentaron las bases de la ciencia, la medicina y la administración, y enriquecieron las artes con sus propias tradiciones. En la narrativa bíblica, sus aportes resultan indispensables. Génesis describe cómo los egipcios de Misraim establecieron un sistema agrario capaz de nutrir a 1000 rebaños, mientras que los nubios de Cus perfeccionaron la siderurgia y los técnicos de Put tejieron rutas comerciales transsaharianas con caravanas de oro y marfil. Los cananeos, por su parte, inventaron el alfabeto fonético y construyeron ciudades-estado que serían el crisol de intercambios culturales. El libro de Apocalipsis anticipa el momento culminante cuando una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación, tribu, pueblo y lengua, estaba delante del trono y en la presencia del Cordero. Apocalipsis 7:9. Esta visión profética nos recuerda que el plan redentor de Dios incluye a representantes de cada rincón del mundo, y que las aportaciones amíticas, tanto las técnicas como las espirituales, forman parte esencial de esa historia de salvación. De hecho, la expansión del cristianismo en África precedió incluso al florecimiento de la fe en Europa. El encuentro de Felipe con el eunuco etíope, Hechos 8, simboliza el inicio de una tradición cristiana en Etiopía que aún hoy se mantiene viva en la Iglesia Ortodoxa Etíope, custodio de liturgias ancestrales y de textos bíblicos en Gs. En Alejandría, los primeros padres de la Iglesia, como Clemente y Orígenes, fundaron una de las escuelas teológicas más influyentes del orbe, donde se tradujo la Biblia al griego, la Septuaginta, y se gestaron doctrinas que moldearían la teología cristiana. Por su parte, en Nubia surgieron reinos cristianos, como Novadia y Macuria, que perduraron hasta el siglo XIV, testimoniando la resiliencia de la fe en un entorno profundamente amítico. Y hoy, el continente africano acoge más de 1.000 millones de creyentes, con iglesias independientes que combinan tradiciones locales y evangelización contemporánea, impulsando misiones, publicación de literatura bíblica en lenguas vernáculas y un dinamismo teológico que enriquece al cristianismo global. Este recorrido nos enseña 3 verdades fundamentales. La soberanía de Dios trasciende razas y fronteras, pues Él llama a cada pueblo a participar de su obra. El legado de los hijos de Cam es uno de creatividad y contribución, no de maldición. Dios usa a personas inesperadas para manifestar su gloria, como reinas africanas, eunucos en ruta y reyes foráneos que colaboraron en la edificación de su reino. Si esta historia te ha inspirado y quieres profundizar en el papel de los pueblos amíticos en la difusión del Evangelio y la edificación de la Iglesia, déjanos un me gusta, suscríbete al canal y comenta. Anhelo conocer más sobre Cam y su herencia para seguir explorando juntos estos maravillosos relatos.
Alejandría se convirtió en un faro de sabiduría cristiana, sede de una escuela teológica cuyos debates llegaron a los confines del imperio. Allí florecieron pensadores como Clemente y Orígenes, cuyas reflexiones sobre la fe y la escritura nutrieron a generaciones de creyentes de Occidente y Oriente. En Etiopía, la semilla del Evangelio prendió de manera tan profunda que, ya en el siglo IV, el cristianismo fue declarado religión oficial del reino. La Iglesia Ortodoxa etíope mantiene hasta hoy tradiciones litúrgicas y himnarios que se remontan a aquellos primeros conversos, e incluso guarda relatos sobre el traslado del Arca de la Alianza, lo que otorga a esta nación un aura de misterio y reverencia en la historia sagrada. Mientras tanto, en Nubia y la actual Sudán, comunidades cristianas fundaron obispados y monasterios que perduraron más allá de la etapa bizantina, sirviendo de puente entre la cristiandad africana y el mundo mediterráneo. Avanzando hasta la era moderna, África vive un avivamiento sin precedentes. Países como Nigeria, Kenia y la República Democrática del Congo registran un crecimiento exponencial de iglesias evangélicas y pentecostales, movimientos de oración que movilizan a millones y una floreciente literatura bíblica en lenguas locales. Este despertar demuestra que el mensaje de Cristo resonó con fuerza en las mismas raíces de Cam, dando lugar a un cristianismo vibrante y autóctono. Si te ha inspirado conocer el papel decisivo de las raíces samíticas en la formación del pensamiento cristiano y en el auge de la fe en África, regálanos un me gusta, suscríbete para no perderte los próximos episodios y comenta «Quiero profundizar en el legado cristiano de Cam» para que juntos sigamos descubriendo estas historias de fe y cultura. En la actualidad, naciones como Nigeria, Etiopía y la República Democrática del Congo destacan como auténticos faros de la fe cristiana a nivel mundial. No solo albergan iglesias vibrantes que crecen a un ritmo vertiginoso, sino que, por primera vez en la historia, están enviando misioneros a Europa, América y Asia, reavivando comunidades donde la práctica religiosa había perdido fuerza. Este movimiento no es casualidad, demuestra que los hijos de Cam siguen siendo protagonistas insustituibles en el plan redentor de Dios. Desde aquellos primeros conversos africanos hasta los gigantescos avivamientos pentecostales de hoy, su influencia ha sido decisiva en la expansión del Evangelio. A lo largo de siglos, han forjado ministerios que integran tradiciones locales, cantos ancestrales, danzas litúrgicas y lenguas vernáculas, con las Escrituras, dando lugar a expresiones de adoración únicas y apasionadas. Iglesias de Lagos organizan campañas evangelísticas que congregan a cientos de miles. Comunidades de Nairobi traducen la Biblia a dialectos nunca antes escritos, y en Kinshasa, jóvenes pastores conectan su mensaje con redes sociales, inspirando a toda una generación. Este auge confirma que la historia del cristianismo está incompleta si omitimos el aporte de estos pueblos, arquitectos de templos, intérpretes de la palabra y defensores de la esperanza en medio de crisis. Su testimonio nos recuerda que Dios siempre emplea a los más inesperados para llevar su luz a los confines de la tierra y que, en cada lengua y cultura, Él encuentra un camino para manifestar su misericordia. Si este recorrido por la herencia de Cam te ha conmovido, regálanos un me gusta y suscríbete para seguir descubriendo juntos cómo Dios sigue escribiendo historias de fe a través de pueblos diversos. Déjanos en los comentarios «Quiero ser parte de este movimiento» y cuéntanos de qué manera te inspira el testimonio africano en tu propia vida. Dios siempre ha tendido su mano a cada rincón de la tierra, sin distinción de linaje, cultura o trayectoria. Su invitación es universal, todos somos convocados a formar parte de su relato redentor. La historia de Cam y sus descendientes nos muestra que el Señor utiliza desde los grandes imperios de Egipto y Babilonia hasta los movimientos de fe en África para derramar su gracia. En Apocalipsis 7 contemplamos una escena gloriosa. Vi una multitud tan grande que nadie podía contarla, de toda nación, tribu, pueblo y lengua, que estaba de pie ante el trono y adoraba al Cordero. Este pasaje nos recuerda que el propósito de Dios siempre ha sido llegar a cada ser humano, sin excluir a nadie. Independientemente de tus orígenes o de los errores de tu pasado, Él tiene la capacidad de renovarte y de escribir contigo una parte vital de su historia. ¿Te imaginas formar parte de esa multitud que alaba en el cielo? ¿Estás dispuesto a permitir que tu vida sea transformada para un bien mayor? Si este viaje por el legado de Cam ha encendido en ti un fuego de esperanza, te invito a dejar un comentario contándonos cómo quieres sumarte a esta gran misión. Suscríbete al canal para no perderte las próximas entregas y comparte este mensaje con quienes necesiten escuchar que, en el plan de Dios, hay lugar para todos. Que el Señor te bendiga y nos vemos en el siguiente video.